con el auspicio de Terapia Ocupacional, Rehabilitación e Innovación. Ser Ocupacional, Rehabilitación Domiciliaria. Hola, ¿qué tal a todos los que me escuchan? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro conversatorio más de este proyecto que trata de unir fronteras y creo que este día vamos a lograrlo. Tenemos la invitación de Jorge, que bueno, voy a esperar que él mismo se presente, pero es un gran invitado, les voy anticipando, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos, pónganse cómodos, que va a ser una conversación amena y llena de información valiosa para todos ustedes. Bueno, mucho gusto, Jorge. Muchas gracias por darte el tiempo, por entre toda la agenda siempre llena, pues darte este tiempo para poder charlar un poco. Nos vamos presentando. Yo me encuentro en Ecuador. Cuéntanos un poco, si te puedes presentar. Bueno, Eddie, en primer lugar, muchísimas gracias por contactar conmigo e invitarme a este espacio y este proyecto que seguro y espero que vaya muy bien. Y nada, bueno, me presento. Yo me llamo Jorge Clavijo, soy terapeuta ocupacional, me gradué en la Universidad de Málaga y después hice un máster en la Universidad de Miguel Hernández de Alicante de neurología en terapia ocupacional. Y a raíz de ahí comencé mi doctorado aquí en la Universidad de Málaga, donde mi línea de investigación va un poco orientada a la conciencia, la conducción y en personas mayores y con deterioro cognitivo leve. Entonces, bueno, por ahí voy, además de llevar otros proyectos aparte con redes sociales, con mi cuenta del terapeuta ocupacional y con la cuenta del podcast, hablando de todo, donde, bueno, poco a poco vamos creciendo un poco más y llegando y haciendo lo mismo que estás haciendo tú, llevar a la terapia ocupacional lo más lejos posible y llegar a muchos sitios. Qué bueno, qué bueno, qué buen proyecto. Lo vamos a ir poniendo por ahí, por donde vaya apareciendo en la edición. En la descripción también sobre las páginas que hay que seguir, por donde le podemos encontrar a Jorge y todo su trabajo que es muy interesante. Pues bueno, un poco para relajarnos. Vives en España, ¿verdad? Bueno, sí, yo vivo en España, en Málaga, precisamente. Vivo en un pueblo pequeñito que, no, bueno, no tan pequeño, pero dentro de cabe, en comparación con Málaga, sí, se llama Coín. Y, y ahí yo estoy ahora, pues eso, estudiando y trabajando en la universidad y haciendo, pues, mi doctorado, ¿no? Pero bueno, yo al final casi siempre estoy en Málaga porque bueno, ya lo decían, ¿no? La revista Forbes, que Málaga es la mejor ciudad para vivir. Así Sí, que sí, tengo la sí. suerte de estar en Málaga, donde lo tengo todo. Tengo campo, tengo playa. Entonces es maravilloso y ahí pues estoy con mi pareja y tal, viviendo y disfrutando. Cuéntame un poco cómo era Jorge. Jorge, pequeño, ¿no? Buah. Pues ya ves, te tienes que remontar ya. No soy tan mayor, pero joder. Mira, pues Jorge de pequeño era una persona muy activa. Nunca mejor dicho, no paraba quieto. Siempre le gustaba indagar, descubrir, curiosear. Siempre picaba esa ganas de entender y descubrir las cosas. Entonces, pues a partir de ahí yo fui creciendo. Es verdad que lo que viene siendo en primaria, la ESO, tampoco era un estudiante que destacase, pero fue ya a raíz cuando iba terminando la ESO, la educación secundaria obligatoria aquí en España, cuando pues te obligaban a tirar por un lado, ¿no? De si tenías que hacer esa parte más de ciencias o esa parte más de letras, sociales. Entonces, pues ahí es cuando, con mis dudas, digo, bueno, voy a meterme más en la parte de ciencias de la salud, que es lo que me llama Ujú. más, ¿no? Al final siempre me ha llamado mucho lo que viene siendo el cerebro humano, el cuerpo, las enfermedades, siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces, pues bueno, me meto en ciencias de la salud. Ahí voy bien y mi objetivo era entrar en fisioterapia. Yo soy de esos que se llaman fisioterapeutas frustrados, ¿no? Que no llego a entrar en fisioterapia. Pero creo que el no entrar en fisioterapia me ha venido más bien que mal, porque me ha permitido estar donde estoy a día de hoy. Entonces, bueno, no entro en fisioterapia, ¿no? Porque aquí tenemos como una selectividad, no sé cómo es allí en Ecuador, pero aquí tenemos la selectividad donde tú tienes que hacer como una serie de exámenes y a partir de ahí tienes una nota global y eso te va a ayudar a entrar a una carrera u otra.
Total, no consigo la nota para entrar aquí en Málaga, que era donde yo quería estar. Sí quería, sí podía haber entrado en otros sitios, pero yo quería estar en Málaga. Entonces, bueno, ahí es cuando mis padres me dicen, oye, pues hemos visto que está terapia ocupacional, tal. Y yo era como, joder, no sé de qué va esto, no sé nada, porque también un problema que hay en muchas ocasiones que no se informa, no hay personas que acudan a los institutos a hablar de las diferentes profesiones. Entonces, bueno, no conocía la terapia ocupacional, pero digo, bueno, entro y a raíz de ahí, pues me cambio y tal. Bueno, entro en terapia ocupacional. Como te digo, yo soy un poco mente inquieta, me gusta mucho aprender, descubrir. Y fue ahí cuando me encuentro en mi camino una persona que para mí ha sido un poco la guía de todo este proceso, de todo este camino, que se llama María Rodríguez Bailón, que fue la que me encauzó y me dirigió para que yo continuase en esto, ¿no? En la terapia ocupacional. Entonces fue a raíz de ahí donde yo decido, pues, seguir con los 4 años de carrera. Es más, en primero de carrera, hablando con María, fue cuando yo comencé con esa curiosidad de decir, pues, que me gustaría divulgar sobre terapia ocupacional. Y fue cuando creé la cuenta del terapeuta ocupacional. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, yo creo la cuenta con un blog y justo en la pandemia. Entonces, bueno, Ujú. pues el desarrollo de la cuenta pues se ve un poco bajo. Pero bueno, la creo y a raíz de ahí digo, bueno, pues voy intentando introducir contenido conforme vaya avanzando los 4 años. Voy avanzando y tal, no consigo mucho alcance, porque tampoco yo soy una persona que no se considera experta en nada, por así decirlo, es decir, siempre quiero Constante aprender. aprendizaje, en constante aprendizaje. Claro, siempre quiero estar aprendiendo. No soy como otras personas que saben de un tema específico que son unas máquinas. Yo todavía pues soy un polluelo, soy una esponja que tiene que ir absorbiendo de todo, entonces no me gusta definirme como experto en nada, porque no me considero experto, no me considero que sepa mucho sobre algo. Entonces, bueno, pues voy avanzando los 4 años de carrera y aquí es donde entra un poco la duda de decir, ¿qué hago? ¿Me meto en investigación o me centro en clínica? Entonces, bueno, cuando llego a ese punto, ahí es cuando con María me meto en su proyecto de investigación. Ella estaba realizando un proyecto de investigación con su equipo, con Ana y Lucía, que a día de hoy pues tengo la suerte que son mis compañeras de trabajo, sobre conducción tras un accidente cerebrovascular, ¿no? Un protocolo de evaluación cognitiva para aquellas personas que han sufrido un accidente cerebrovascular y quieren volver a conducir. Entonces comienzo a introducirme en ese proyecto y a descubrir un poco el área de la investigación, que en muchas ocasiones, por lo menos en mi caso y en mi facultad, la investigación no se daba mucho, no se daba mucha información acerca del rol de la terapia ocupacional en la investigación. Entonces, bueno, eso me permite conocer, consigo alguna que otra beca de investigación y tal, y acabo, bueno, espérate, que todavía yo me voy a Noruega, porque, como te digo, mente inquieta, decía hacer un Erasmus en Noruega, y allí hago pues terapia de mano y tal, y descubro un poco. Entonces, eso, acabo con ese rol de decir, joder, ¿qué hago? Clínica de investigación. Total, que decido y me voy a Alicante a hacer un máster en neuro. Que eso sabía claro que era lo que más me gustaba. La neuro Ujú. es lo que más me gusta. Y ahí es donde comienzo un máster que me ayuda mucho en mi desarrollo profesional. Y es cuando decido finalmente centrarme en la investigación. Porque bueno, aquí en España, cuando tú haces el grado y accedes a un máster, tienes dos tipos de máster, un máster oficial y un máster propio. El máster oficial es el que después te da un acceso a un doctorado. Entonces, pues ese máster era oficial y me daba acceso a comenzar el doctorado. Y es ahí, pues cuando yo termino el máster, me tiro un año aproximadamente trabajando en clínica y comienzo mi doctorado, donde tuve la suerte de que me concedieron una beca de formación de profesor universitario y pues en eso estoy. 4 años de dedicación plena al doctorado, donde bueno, voy ayudando, colaborando con algunas cosas en la clínica donde trabajaba, en Tecun Salud. Y poco a poco, pues ir aprendiendo en ese aspecto clínico, también con mis compañeros de fisioterapeuta, donde siempre hay que estar aprendiendo con otros profesionales. Y después, pues, aprendiendo y desarrollándome esa parte investigadora que es a lo que yo me quiero centrar y dedicar.
Entonces, pues eso queda por ahí y no llega a ser hasta este último año donde la cuenta de Instagram del terapeuta ocupacional pega un subidón, así como la cuenta de LinkedIn donde yo tenía, que fue un poco... y fue gracioso porque todo viene a raíz de ese subidón, por así decirlo, porque la jefa de esta clínica cuando yo estaba trabajando aquí, me preguntó cómo podía explicarle a la gente qué era la terapia ocupacional. Entonces, de una manera sencilla, ¿no? Porque ella lo entendía, pero para que la gente lo entendiese más sencillo. Entonces, a la hora de explicarlo, yo le hago como un diagrama de Venn, que no sé si conoces lo que es el diagrama de Venn. Mm, Son como varias áreas que están superpuestas una de otra y representa un punto exacto. Entonces, l- a la hora de hacer ese diagrama de Venn, yo le coloco un círculo donde pongo a la persona, otro círculo donde pongo el entorno y otro círculo donde pongo la actividad. Esos tres círculos confieren en un punto central y de ahí sale la terapia ocupacional. Entonces yo lo he explicado de tal forma donde la terapia ocupacional es esa profesión donde va a trabajar con las características propias de la persona, unas demandas que se va a generar del entorno y también las demandas de la actividad. Y de ahí se produce pues la terapia ocupacional de manera simple, sencilla, ¿no? Y llana. Entonces, pues esa explicación la subo al LinkedIn, un poquito más detallado, y es donde comienza pues mi cuenta en LinkedIn a subir, a subir, a subir, y mi cuenta de Instagram a subir, a subir, a subir. Que bueno, que tampoco es que pegue un subidón exponencial, pero bueno, comienza a subir. ujú. Entonces, pues ahí es donde comienzo más a involucrarme en esa cuenta de Instagram que la tenía abandonada. Y empiezo a subir cosas de lo que voy haciendo aquí en clínica y de lo que voy un poco aprendiendo y descubriendo en esa parte investigadora. ¿Qué es lo que pasa? Que no sé si quiere que lo hable ahora, que comienzo con el podcast. No sé cuándo quiere, si quiere que Sí, sí, lo, sí. que lo habléis. No, no, todavía no, porque, wow, fue como que un panorama general, un paneo de todo lo que has hecho. Sí. Y claro, como para irlo entendiendo, vamos a ubicarlo como por años, más o menos en qué año entraste, o cuántos años tienes, cuántos años tenías. Yo tengo 24 años. Ya, wow, pues estás súper joven, 24 años. Yo soy un Eh, polluelo. ¿Saliste de la ESO? De ESO se Sí, llama, ¿verdad? no, bueno, yo una vez que se termina la ESO empieza el bachillerato. La ESO son 4 años y después bachillerato son 2 años. Y ya. ¿Sales del bachillerato en qué año más o menos? Yo salgo del bachillerato en 2019. Ya, justo te coge la pandemia, Sí, entras. prácticamente. Yo llevaba un cuatrimestre en el grado y cuando termino el cuatrimestre, que termino los exámenes, comienza la pandemia. Ya. Tú ahí comentaste que empezaste con tus compañeras, creo que en el capítulo 13 de Volviendo a conducir después de un daño cerebral. ¿Ellas son tus compañeras? Ah, Eva, sí. Una de ellas, la que aparece Ana Clara, Ajá. es una de mis compañeras, que es la doctoranda principal del proyecto. Ah, buenazo, buenazo, claro, ahí, bueno, si pueden ir a revisarlo, les voy a dejar igual ahí todo lo que vayamos hablando, el capítulo 13 y pueden conocer algunas cosas interesantes también de ese tema. Sí, porque la Bueno, verdad que fue algo bastante bueno, es algo bastante interesante que encima está avalada por la Dirección General de Tráfico de aquí de sí, España. sí, sí, sí. Y, joder, es crear un protocolo que te permita evaluar esas habilidades cognitivas de las personas que han sufrido un accidente cerebrovascular y que puedan volver a conducir, dándole esas recomendaciones a los centros de reconocimiento de conductores, pues, quiero o no, es un avance que aquí en España no había. Los terapeutas ocupacionales no intervenían. Todo lo contrario ocurre en Australia, por ejemplo. En Australia, los terapeutas ocupacionales llevan interviniendo en este aspecto desde el 86 Claro. aproximadamente. Es decir, que aquí en España era un avance y no sé allí en Ecuador o en Latinoamérica Mm, cómo es la cosa. bueno, ya vamos a ir conversando, pero no, 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 casi no, porque, por ejemplo, el libro del Candel de Neurociencias del 2020, ¿Mm? ese libro como que trata de hablarnos sobre la terapia vestibular y terapia visual ya con unos apartados distintos, como que para que el terapeuta ocupacional lo explote, ¿no? Y me pareció súper loco porque, claro, en otros lados ya lo están realizando,
pero acá todavía estamos en el boom de la terapia vestibular y visual. Casi el terapeuta ocupacional no se mete tanto en lo visual o se mete sin saber, ¿no? O sin querer. Tomando en cuenta todo lo que tiene que ver con neurociencias, que es lo que te gusta, el control postural, donde lo vestibular y lo visual tienen un papel súper importante. Y entrar en estas terapias, sumado a lo que ustedes hacen en el tema de la conducción, de conducir. Escuché que habían unas pruebas que eran hechas por ustedes mismos, si no me equivoco, que Ujú. donde hay unos ejercicios donde se trabaja percepción, donde se trabaja, bueno, se integra todo esto de lo visual con la motricidad fina y los movimientos de la cabeza, o sea, cómo estar atento, le meten lo cognitivo, o sea, para las personas que nos están escuchando, tienen que ir a ver ese podcast número 13 que nos habla también de cómo nosotros como terapeutas ocupacionales tenemos la posibilidad a futuro y formándonos de crear unas herramientas ya más específicas para nuestra profesión, ¿no? Y bueno, regresando al tema de los años, esto en el 2019 viene pandemia y te reúnes con todas tus amigas de las que ahora son tus compañeras de trabajo. ¿En qué año? En el 2022 aproximadamente. Termina la pandemia. Sí, una vez que ya ha terminado la pandemia, estamos ya volviendo a esa normalidad, ¿no? Ahí es cuando pues comienzo a curiosear sobre la investigación y aquí en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga hay un programa que se llama Alumnos Internos, donde te permite estar colaborando con grupos de investigación. Entonces, pues yo comienzo a colaborar con este grupo como alumno interno, donde pues voy entrando y curioseando, aprendiendo cómo se lleva todo eso con la investigación. ¿Y estos programas los abren terapeutas ocupacionales que trabajan en la universidad o son No, esos extra? son generales. Eso lo abre la facultad en sí. Entonces, hay algunos alumnos internos para fisio, para podología, para enfermería. Es decir, que no es propio de terapia ocupacional. Lo que pasa es que como estaba el grupo de terapia ocupacional, pues bueno, lo solicitaron y yo fui uno de los que entré. Ya. Entonces, una vez acabas de eso, postulas, sigues tu masterado que habían de dos tipos, me dijiste, no, acá, no sé cómo lo representaríamos acá en el Ecuador, pero el uno es tal vez por duración o por un... Va realmente el tema de diferenciar entre máster oficial y máster propio, va un poco relacionado a cuántos créditos de investigación tiene ese máster. Entonces, el máster oficial tiene que cumplir con ciertos requisitos de investigación, ciertos créditos, que es como se llama aquí en la Unión Europea, con ciertos créditos de investigación, ciertas horas, ¿no? Porque un crédito son 60 horas. Entonces, pues en función del número de créditos que tenga, pues puede optar a ser un máster oficial o no. Entonces, claro, en España hay máster propios, pero a ti, si tú quieres seguir esa parte de doctorado, pues tienes que hacer un máster oficial, porque son los que te dan acceso posteriormente a un doctorado. por temas de investigación también, y de carga de horas también, ¿no? Sí. Ah, ya. Y después, ¿cómo accedes al doctorado? Por ejemplo, aquí en Ecuador sé que están algunos terapeutas, no muchos, no sé si son más de 5 o más de 10 en todo el Ecuador, que están tratando de sacar su doctorado. ¿Cómo accedo, digamos? ¿Acabas la maestría? Pues mira, en España, cuando tú acabas ese máster oficial, abren unas plazas o unas plazas de inscripción donde tú pues, solicitas inscribirte a ese programa de doctorado. Entonces, pues tú ahí tienes que poner pues, tu título de grado, en este caso de terapia ocupacional, con tu expediente académico, luego tu máster, tu título de máster, o si no, el abono, es decir, haber pagado ese título de máster. Y también creo que el expediente académico, ahí tengo un poco de dudas, no sé si es necesario, pero creo que sí. Y bueno, también pues subir todo lo que tenga relacionado a investigación, porque como el doctorado de investigador, pues si tienes una beca de investigación o has presentado alguna comunicación en algún congreso, has asistido a congresos de investigación, entonces todo eso tú lo tienes que aportar. Y entras como una especie de concurso. Es decir, hay un número de plazas para ese programa de doctorado. Ten en cuenta que, por ejemplo, el mío, el programa de doctorado es de ciencias de la salud. Entonces pueden entrar terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, ¿no? Pueden entrar incluso médicos, logopedas, Claro. puede entrar cualquiera. Entonces tú vas a estar compitiendo por esa plaza. Y el Y una vez máster, que ya, dime, una vez que ya, sí, sí, una vez sigue. que ya obtienes esa plaza,
pues tú ya, pues con tu director o directora, vas llevando a cabo la línea de investigación, ¿no? Pero el programa en sí es de ciencias de la salud. ¿Y tu máster, cómo saliste? ¿Como máster en Yo salí como máster en neurología en terapia ocupacional, neurología, que en es un terapia máster, ocupacional? que es un máster bastante bueno y bastante potente dentro aquí en España de terapia ocupacional, es bastante bueno. Está en Alicante, en la Universidad Miguel Hernández. Buenazo. ¿Te pidieron alguna publicación? ¿Cómo se llama tu Para, tesis? ¿Cómo se llama tu tesis? para el máster o para el doctorado. Para el máster, ¿cómo se llamó tu tesis de máster? Yo hice una scoping review, una revisión de alcance sobre intervenciones de terapia ocupacional usando la realidad virtual. Buenazo. Entonces, era un tema pues, vale, conocido, ¿no? Que a la gente le suele gustar. A mí me llamó mucho la atención. Hice esa revisión de alcance. Y bueno, salió entretenida. Bueno, bueno. Después, para el doctorado, tal vez te pidieron alguna publicación, tal vez. Bueno, para el doctorado como tal, no tanto publicación, porque al final muchas veces, por ejemplo en mi caso, 24 años no me da mucho tiempo a publicar, pero sí se tiene en cuenta, lo que más se tiene en cuenta es el expediente académico y los grados, sí, en plan, el título de grado y el título del máster, sobre todo. Pero es verdad que, bueno, pues te ayuda el hecho de haber tenido una beca de investigación, el haber participado en grupos de investigación, el haber presentado comunicaciones, haber ido a congresos, todo eso te ayuda, porque al final es decir, "Joder, esta persona va encaminada a la investigación, quiere investigar. Entonces todo eso te ayuda al final para entrar al doctorado. Muy bien, muy bien. Bueno, en la dinámica del podcast que lo llevo acá, en este momento sería el momento de abrir tal vez tu refresco favorito, tal vez tu jugo favorito, o hablar sobre tu comida favorita, como para pasar a la otra parte de esta conversación. Si bien te pregunté de pequeño Jorge qué le gustaba, pues nos fuimos de largo. Y Es que como tú me des para hablar, yo me tiro hablando un rato, ¿eh? claro, no, sí, de hecho creo que el podcast yo también me gusta mucho hablar y por eso dije, no, acá tengo que tratar de no hablar mucho y dejar que hable. Y bueno, pero bueno, cuál es la comida favorita de Jorge, ¿no? Desde niño. Buah, mi comida favorita, es que tengo muchas. ¿Alguna que te recuerdes? Porque bueno, dicen que el gusto también va después, antes de eso, es lo que te ocasiona es felicidad. Y la felicidad lo que te ocasiona es recordar también a la comida de la abuelita, de la mamá y de esos Ah, me momentos, ¿no? encanta. Mira, hay muchas comidas que me gustan. Mira, voy a destacar tres, ¿vale? Una casera, una así internacional y otra más nacional, ¿no? Ya. La nacional, una comida que me encanta es la paella, obviamente, conocida por todo el mundo. La paella, para decir un plato típico español, la paella, me encanta. Y más en veranito, en un chiringuito, con calor y playa, entra de lujo. Eso por ahí. Después, una comida internacional, algo que siempre me ha encantado, que lo ha hecho mi madre en muchas ocasiones, son las fajitas mexicanas. ¿No? Las Bien. tortas con pollo, pimientos, cebolla, con como esa salsa Tex-Mex, ¿no? Enrollada en fajita, pues eso me encanta. Y bueno, y los tacos también me Tipo encantan. taco, burrito. Ahí Ah, va, los ya. burritos, tacos, esas cosas me flipan. Y después una comida que no sé si se hace fuera de España, pero aquí en España se conoce como arroz a la cubana. Que no sé no sé, a lo mejor se llama de otra manera. Es un plato de arroz con tomate, tomate frito, un huevo frito y salchichas. Ah, ya. Sí, Que no sí. sé, a lo mejor tiene otro nombre fuera, a lo mejor no es tan casero, ¿no? Pero ese plato me lo hacía mucho mi abuela y me encantaba. Me Ah, encantaba cómo sí, lo sí. hacía. Acá en Ecuador sí se come bastante. Como me lo describiste, sí, sería en algunas ocasiones hasta el almuerzo acá. Ah, sí, pues mira, no sabía que era, claro, se llama rola cubana, Ah, tiene lógica que a lo mejor sea de fuera, pero no sabía hasta qué punto se comía fuera de España, porque yo al final me he criado con eso, porque mi abuela me hacía mucho eso, y lo conozco de aquí, de gente que conozco que también comía eso y tal, pero no sabía si llegaba claro. fuera, se comía, ¿sabes? Es una comida fácil también de Ya prepararla. ves, no tiene mucha vuelta, Sí, ¿eh? acá, por ejemplo, los estudiantes que vienen de provincia, porque acá tenemos
universidades que forman terapeutas ocupacionales, ¿no? Podríamos decir una está en la costa, como decir por Barcelona, de todos los ese lado. La otra está en la sierra, que es donde yo me gradué, que se llama la Universidad Central del Ecuador, es una universidad pública y ahí se forma, está en Quito, está en el centro, en la capital. Y otra que está igual en la costa, dos en la costa y una en la sierra, es de Guayaquil, la de Manabí y la de Quito. Entonces son solo tres. Entonces las personas que vienen a formarse en Quito, por ejemplo, que vienen de otras provincias, la comida que van a almorzar durante toda su etapa de universitario es esa, y arroz con un atún en lata, no sé si lo... También. Ya, Y arroz con tomate. atún y tomate. Ya, eso es como la comida del foráneo Comida que le llamamos fácil. acá. Sí, comida Sí, fácil. sí. Pues bueno, entonces me hiciste acuerdo. Tal vez un helado de los helados, algún sabor favorito. Oh, los helados. Mira, aquí en Coin hay una heladería que se llama heladería El Monaguillo, que los helados están espectaculares y uno de los helados que a mí me gusta mucho es el de chocolate blanco con pistacho y mezclado con Happy Hippo. Me Happy encanta. Hippo. Happy Hippo, eso no he escuchado. ¿Qué es Happy Hippo? Eso, Happy Hippo es como una especie de galleta que se hacía antes mucho más, ahora se hace, pero menos, que está relleno de una crema de almendras. Es como una galleta rellena de crema de almendras, tipo como el Kinder Bueno. Ah, rico. Entonces, entonces a mí esa mezcla me encanta. Y después hay otra también que es como una mezcla de chocolate negro con frambuesa y nata, que también está muy bueno. Me imagino. Ese es lo típico de allá. Si yo fuera para Málaga, me No, invitarías. Para Málaga, eso es mi pueblo. En Málaga hay un sitio muy famoso que se llama Casamira, que si tú tienes que ir a Casamira a comerte un helado, el que más te recomiendo, para mi gusto, es chocolate belga con coco. Chocolate belga y coco. Está buenísimo esa mezcla, está espectacular. Y Casamira está muy Espectacular. bueno. Espectacular. Chocolate, coco. ¿Conoces tal vez algún país de Latinoamérica? ¿Has venido al continente acá? No, no he tenido la suerte de ir. Fíjate que es uno de los sitios que me gustaría visitar en futuro, pero no he llegado a ir. Me gustaría mucho, la verdad, ir a Latinoamérica. Sí, sí, yo igual, un gusto. Cuando puedas estar por acá, pues seas bienvenido, me echas un timbrazo, lo que sea. Gracias. Sí, sí. Un chico español Cinewan, el Charlie, no sé si él Eh, viaja en moto por todos los países. pues no, no sé quién es. Él te lo puedo recomendar para que lo sigas porque él viaja por los pueblitos de Sudamérica y va indicándonos la comida y todo lo Ah, demás, qué un poco bueno. para... Es Charlie Cinewan se llama, el canal es Viaje en moto por Vale. todo el mundo, ¿no? ¿Por qué te preguntaba todo esto? Bueno, voy a terminar con esto de la parte de cultura. No sé qué música te gusta, tal vez le entras más al baile, tal vez... Música me gusta todo. Me adapto a lo que sea, pero obviamente, pues reggaetón, más para el estilo de fiesta, está claro. Y después la música pop. Me encanta la música pop. De reggaetón tal vez alguien... Hombre, pues, Quevedo. por ejemplo, ¿no? Al final, los típicos que hay a día de hoy, que uno ya está cansado de escucharlos ya, pero los típicos, ¿no? De Quevedo, Raúl Alejandro, que al final, incluso Aitana, que también se está saliendo más al tema de reggaetón, que al final, todos, ¿no? Y aparte del arte de comunicar que lo tienes innato, ¿algún otro tipo de arte? Arte como tal, no, pero sí tengo hobbies. Por ejemplo, me gusta mucho hacer deporte. Yo juego al fútbol. Después me gusta pues, jugar al pádel, ¿no? Hago todo eso. Los videojuegos me encantan también. Entonces, arte como tal, no, pero sí, pues tengo mis hobbies. Buenazo, buenazo. ¿Por qué pregunto esto? Porque vamos de nuevo ingresando al tema de la terapia ocupacional. Creo que es importante, lo escuché también de alguna invitada tuya en tu podcast, que a veces nos matamos con el método científico, con la ciencia, y nos olvidamos que la terapia ocupacional, uno de sus inicios en la Hull House, nace incluso la reunión de un artista, ¿no? Con un enfermero, o sea, es la reunión de la diversidad de pensamiento, lo que también nos permite abrir el cerebro a muchos mundos, ¿no?
¿Qué piensas de eso, ¿no? De la terapia ocupacional que ahora tiene sus beneficios, pero también tiene su lado malo que a veces se encierra mucho en buscar el método científico cuando en realidad hay intervenciones más ligado a la medicina oriental o más hacia a lo que es subjetivo, que no puede ser probado, pero que se utiliza? Por ejemplo, el feeling terapéutico, que no sabemos cómo se lo logra, pero que existe una afinidad entre tu usuario, y a veces hay usuarios donde no tenemos afinidad y bueno, no sabemos explicarlo por qué. Tal vez hay muchos libros que tratan de hablarte del proceso de evaluación, del proceso de intervención, cómo está formada la terapia ocupacional, pero que ya en la práctica va más ligado a esto, ¿no? A poder conversar de quiénes somos, de nuestra cultura. eh, ¿Qué piensas, no, de esta pelea que también le ha dado la IA, que ahora está sacando mucho estudio científico, artículos y todo eso, versus la base también, que es el conocimiento comunitario, saber cuál es el contexto, empaparse también de comunidades, como la terapeuta igual de tu podcast que se iba por África, había venido a Ecuador? Entonces, ¿qué piensas de eso? A ver, está claro que si nos remontamos a los orígenes de la terapia ocupacional, comienza con el arte, ¿no? La arte terapia, que es Ujú. como comienza la terapia ocupacional como tal. Y a día de hoy, la terapia ocupacional sigue siendo arte. Es decir, eh, pero no hay que dejar de lado que una terapia ocupacional con evidencia es el mejor método de aplicar terapia ocupacional, ¿no? Porque después, cuando tú tienes una intervención con una persona, va a depender muchos factores. La relación terapéutica que tengas con ella, las aficiones que tenga la propia persona, el feeling, como tú hablabas, que tengas. Pero siempre es bueno que todas las intervenciones que se realicen se basen en una evidencia científica, porque esa evidencia es la que se va renovando conforme pasan los años. Porque a día de hoy todavía se mantiene esas intervenciones que se llaman terapia ocupacional, que no tienen una base científica, o si la tuvieron fueron hace años y que incluso te decían que no era efectiva para que X pacientes. Entonces, bueno, yo pienso que hay que abrir esas puertas a lo que llega, tanto de esa parte oriental como la IA, como tú me estabas comentando, pero sin dejar de lado la evidencia científica, que es la que te avala el que una intervención sea efectiva, cómo aplicarla, cómo seguir esas pautas para qué paciente específico. Entonces, obviamente la terapia ocupacional es muy amplia, más amplia de lo que conocemos, y eso lo estoy descubriendo con el podcast, que con cada invitado me asombro más de cómo puede llegar la terapia ocupacional a diferentes ámbitos y diferentes niveles, pero pienso también que no hay que dejar de lado la evidencia científica, que es la que te va a decir, oye, lo que estás haciendo es útil, es efectivo, se puede utilizar. Obviamente, después, cuando tú estás en la práctica clínica y tienes a un usuario, ¿no? Habrá momentos en los que utilices una cosa que no tiene tanta evidencia, pero es efectivo para esa persona. Bueno, pues ya está, pues es efectivo. Si le viene bien a la persona, genial, magnífico. Pero no dejes de lado de que hay para un gran número de usuarios que sirve esta técnica con evidencia científica. Entonces, bueno, aquí por ejemplo en España se lleva a cabo sí, un método, un enfoque que se llama terapia ocupacional con evidencia, basada en la evidencia, Basada en la TOBE. evidencia, Sí. sí, sí, sí. Tobe. Entonces, yo lo veo fundamental y yo creo que es necesario que todos los terapeutas ocupacionales, bueno, hablo de todos porque utilizo el masculino genérico típico, ¿no? Pero todos y todas eh, hagamos eso. Está claro que después de la práctica clínica estás a tope, no tienes tiempo, pero es necesario leer, investigar, buscar qué intervención es la más adecuada para este caso en concreto, cuáles son las más eficaces, que después en la práctica clínica podemos encontrarnos que lo más random, ¿no? Al final ha sido lo más efectivo, lo que menos se esperaba, pero a lo Claro. mejor para un caso específico, pero luego tienes un gran número de usuarios con los que tienes que aplicar una técnica
con evidencia científica. Entonces, bueno, yo soy de las personas que se abre a todo, pero importante de esa evidencia científica que nos avala y que nos lleva pues para realizar y para que después nos tengan respeto. ¿No? Porque Exacto. al final, si tú haces cosas que no están basadas en la evidencia, pues vas a perder respeto. Pero tú Sí, después sí. llegas y publicando artículos, yendo a congresos y divulgando sobre cómo la terapia ocupacional puede influir en ciertos aspectos, pero con esa evidencia, con esos resultados empíricos, pues incluso más fácil que después te respeten. Claro, y ahí viene la necesidad de investigar, ¿no? ¿Quién te enseñó a ti a investigar? Pues bueno, yo estoy en constante aprendizaje y realmente quienes me están ayudando son mis compañeras, que son las que están ahí enseñándome y ayudándome a que me vaya desarrollando cada vez mejor en este aspecto profesional e investigador. Muy bien, perfecto. Y ahí vamos ingresando a lo que es el podcast, porque creo que la terapia ocupacional a nivel mundial, lo que he podido observar con las redes sociales, que eso nos permite tener una conexión entre terapeutas por todo el mundo, es que hay ciertos ejes que son importantes de abordar, como es la investigación y la innovación, lo que tú decías, y de hecho el Congreso 2026 tiene ese nombre más o menos así como innovando, algo así, no recuerdo en este Mm. momento. Y la intervención clínica de lo que tú basada en la evidencia y los emprendimientos. No sé, aquí es muy difícil encontrar un terapeuta ocupacional dueño de un centro y entonces son esos tres ejes temáticos en los que yo veo que está fuerte en este momento con tu podcast, es en la promoción de la terapia ocupacional como un eje clave para que nos respeten también, para que sepan quiénes somos y no hacerlo tan difícil, porque creo que ese es algo clave que tenemos que buscar. ¿Cómo explicamos a la sociedad lo que somos, dónde estamos, qué hacemos, pero en palabras más fáciles de entender, ¿no? Y entonces, no sé, ahí podríamos ya, si quieres comentar Claro, acerca de esto, pues al final, en podríamos muchas ya ocasiones, empezar. mira, eso hablaba con el último episodio que está subido, con Ángel. Que al final nosotros vamos a llegar lejos haciendo cosas, ¿no? Porque decir y hablar está muy bien, que es lo que yo le decía, haciendo poco a poco, ¿no? Pero hay que hacer cosas. Para que a ti te conozcan, tienes que ganarte ese respeto, haciendo intervenciones, haciendo investigaciones, yendo a los sitios y viendo, bueno, mostrando a la gente qué es lo que haces. Entonces, eso también es hacer terapia ocupacional y ayudar a la terapia ocupacional a crecer, ¿no? Con este espacio, con lo que yo hago con el podcast, eso también es terapia ocupacional. Porque al final lo que estás haciendo es esa promoción de la profesión, utilizando pues las plataformas digitales que a día de hoy existen, pero es hacer terapia ocupacional. Entonces tenemos que dejar de hablar de terapia ocupacional y explicar, ¿no? Los típicos posts que suben a Instagram. ¿Qué es la terapia ocupacional? No, dejemos ya de decir qué es la terapia ocupacional. Demostremos qué es la terapia ocupacional haciendo. Hagamos, sí, 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 sí. Y eso creo que también, sí, sí lo escuché ahorita que recuerdo. Y claro, le preguntaste qué es lo que se viene a futuro y algo dijo como que, no, ¿cómo que futuro? ¿Qué es lo que estoy haciendo hoy? Algo así dijo, ¿no? Como que, Sí. y es verdad, porque a veces la gente acá en Ecuador, los estudiantes no, hasta el 2009 tuvimos una asociación nacional fuerte, pero de ahí para acá la estamos, te comento que soy vocal de la Asociación de Terapeutas Ocupacionales de Pichincha. Estamos tratando de formar la Asociación de Terapeutas Ocupacionales Nacional. De hecho, ya está formada, estamos en ese cambio. Y bueno, pues es importante hacer. Y lo que veníamos conversando, y te comentaba que acá tenemos una asociación y que estamos formándola dentro de los profesionales y alumnos, de los cuales también estamos haciendo parte, también a los alumnos. Y siempre es, ¿qué tiene la asociación para ofrecerme? Nunca es como qué puedo hacer yo por la terapia ocupacional para crecer, sino cuáles son los beneficios, qué quiero, que está bien, bueno, a la final, ¿no? Pero que siempre es importante para ellos, más que aportar, qué es lo que van a recibir. No sé cómo estás asociado, tal vez hay algún colegio. Sí, bueno, yo soy colegiado en el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Andalucía. Yo soy ¿Ya? colegiado, yo soy de los que piensa que, bueno, yo realmente no necesitaría, por así decirlo, estar colegiado porque no estoy en práctica clínica.
estoy en investigación, pero pienso que al final tenemos que tener como cierto compromiso para que sigamos creciendo y hacer equipo. Entonces, bueno, yo pago mi cuota anual, que creo que es anual, porque como la tengo domiciliar, no me preocupo. Entonces, pago mi cuota anual y sigo contribuyendo a que el colegio siga creciendo, siga avanzando y siga ayudando a todos los terapeutas ocupacionales que tenemos aquí en Andalucía y en España, porque al final también está el Consejo General de Colegios de Terapia Ocupacional, que es el que vela por que la terapia ocupacional tenga un puesto en las administraciones públicas, que poco a poco se está consiguiendo. Es más, dentro de 2 semanas, poco más de 2 semanas, hay aquí un congreso internacional de terapia ocupacional em, que organiza el Consejo General de Colegios y joder, va a venir la ministra de Sanidad, va a venir representantes de otros consejos, eh, como el de Fisio, va a venir la presidenta de la Federación Mundial de Terapia Ocupacional, de la UFOT, va a venir la presidenta también del Comité Europeo, Rotos, va a venir mucha gente, además de todos los invitados que hay. Entonces, eso es es un avance para que sigamos avanzando como profesión, ¿no? Y que estemos en sitios importantes y que nos vean, que todavía falta, bueno, cuando yo estuve hablando con Isma en el podcast, decía que faltaba mucho ese rol del terapeuta ocupacional en sindicatos, en diputaciones, ¿no? En sitios donde también haya que mandar, porque falta ese liderazgo también asociado. Pero, bueno, hay que ir haciendo, hay que ir introduciendo, ¿no? Como yo digo, la cabeza en todos los sitios y que nos vayan conociendo. Es la única forma en la que podemos nosotros ir avanzando. Y también que las nuevas generaciones que vienen a día de hoy contribuyan en eso. Es decir, esa falta de liderazgo hay que meter, es intrínseca de cada uno, ¿no? Pero hay que hacerlo y meternos en sitios donde tengamos que coordinar y tengamos que dirigir cosas. Y eso también es importante. De meternos en la política, también escuché en el podcast, ¿no? Que Sí, es en la administración, importante. en todas las administraciones públicas posibles hay que ir metiéndose. Tiene que estar ese papel del terapeuta ocupacional, porque después cuando tengan que redactar leyes, decretos, que se tenga en cuenta la opinión del terapeuta ocupacional o de la terapia ocupacional, ¿sabes? Porque hace poco, pues eso, para un decreto que van a sacar de salud mental se tuvo en cuenta el terapeuta ocupacional. Entonces eso pues se ha ido consiguiendo haciéndolo. Bueno, vamos a empezar ahora sí con tu fuerte en este momento en lo que tiene que ver con la comunicación, que es el podcast. Si nos puedes comentar un poquito cómo empezaste, algunas Buah. sugerencias que nos puedas dar, qué programas utilizas. Bueno, te escucho. Joder, hay que ver, fíjate, yo es que todavía no me lo termino de creer. Es decir, lo lejos que ha llegado el podcast hasta tal punto de que esté hablando aquí contigo, ¿no? Que contactaste conmigo para el podcast. Joder, en ningún momento me imaginé que iba a tener tanto alcance, ¿eh? Eso para empezar. ¿Cómo surge? ¿No? Ya te comenté que yo tengo ahora, la semana que viene justo, voy a un congreso en Alicante, donde voy a hablar del podcast, Ujú. pero bueno, hago aquí un adelanto. Eh, Muchas gracias. ¿cómo surge? Fue curioso. Mira, yo estaba haciendo el máster en Alicante. Entonces, yo soy una persona que escucha mucho podcast, me gusta, de muchos temas. Estoy abierto a todo, yo soy tolerante. Yo es lo que muchas veces digo, mientras más abierto seas de ideas y de pensamientos, más te nutres. ¿No? El que es cerrado con una cosa, al final solo piensa en lo suyo. Entonces, yo soy una persona que escucha mucho podcast y bueno, en Instagram, el colegio de la Comunidad Valenciana sube un vídeo hablando de cómo es el rol de los terapeutas ocupacionales en las escuelas, ¿no? Cómo trabajan. Y aparece una muchacha hablando sobre eso, sobre la terapia ocupacional en la escuela. Total, que yo me pongo a pensar y digo, "Jo, estaría guay, ¿no? Preguntarle a esta mujer cómo trabaja, cómo interviene con los niños, cómo es la relación con otros docentes, ¿no?
estaría guay conocer y que la gente lo conozca. Porque a mí me da esa curiosidad, yo creo que a más de uno le pica esa curiosidad. Total, que me pongo a pensar y digo, tío, estaría guay hacer un podcast de terapia ocupacional. Yo eso lo dejo ahí. Lo dejo ahí y lo voy rondando en la cabeza, ¿no? Lo comento con algunos compañeros, tal, y siempre tengo el mismo título, hablando de todo, ¿no? Ah, sí, Porque sí, al sí. final yo soy andaluz, el hablando de todo, ¿no? Que es como nosotros utilizamos mucho esa palabra, todo, y acortamos mucho las palabras, entonces me parecía un título gracioso. Entonces le voy dando vueltas, ¿eh? Te estoy hablando de esto que puede ser en abril, ¿eh? Abril, mayo. Le voy dando vueltas y digo, joder, estaría guay y tal. Voy un poco tanteando el terreno. Yo estaba trabajando en clínica, tampoco tenía mucho tiempo para ponerme a pensar, pero voy tanteando el terreno, voy viendo. No hay casi nada de terapia ocupacional y podcast, no hay mucho. También la idea que yo tenía era la de entrevistar a diferentes personas, diferentes áreas, ¿no? Que se vaya conociendo. Y digo, joder, estaría guay, me gustaría. Total, que ya es cuando estoy final de agosto que digo, tío, venga, voy a lanzarme. Voy a empezar a diseñar. No sé cómo va a ir la cosa. A lo mejor duró 3 capítulos, pero bueno, hay que intentarlo. Ya que tengo la idea y que lo tengo ya todo muy organizado, voy a intentarlo. Total, que empiezo con el diseño del logo. Digo, tengo que plasmar la idea que tengo en la cabeza, lo tengo que plasmar en un logo. Voy descubriendo y creo ese logo. Y luego que al día de hoy está. Luego, digo, vale, tengo que grabar. ¿Cómo grabo? ¿Qué utilizo? Yo tengo un Mac porque para investigación pues me viene muy bien y aquí en el Mac pues tiene la opción de el iMovie, que es con lo que yo voy editando. Y digo, joder, me hace falta una plataforma que me ayude a grabar las cosas y guardarlas. Y ahí está Zoom. Zoom descubrí porque estaba Google Meet, estaba Teams, Pero Zoom me permitía a la hora de grabar pues guardarme las cosas. Y digo, vale, ya tengo esa plataforma para grabar, ya tengo cómo editar, tengo que crearme las cuentas en Spotify, en YouTube, ¿vale? Venga, me creo mis cuentas, creo las miniaturas, creo el diseño para los posts en Instagram, y digo, vale, esto lo tengo que anunciar. Pero antes necesito a alguien para hablar del tema. Empiezo a investigar. Ahí es donde contacto con una persona que fue profesor mío en el máster, se llama Pedro, terapia ocupacional Pedro, donde le ofrezco la idea. Le ofrezco la idea de grabar el primer episodio. Y él, pues encantadísimo, que es una cosa buena del podcast que casi todo el mundo quiere participar. Entonces, bueno, decide él participar. Digo, vale, ya tengo la persona, porque la idea era la de cómo era el rol del terapeuta ocupacional en la escuela. Tengo la idea, tengo la persona, tengo cómo voy a grabar y dónde lo puedo almacenar y cómo lo puedo editar. Voy a anunciarlo. Que eso era como decir, joder, a ver cómo la gente eh, capta esa información, como si le gusta o no le gusta, para al final, joder, un podcast de la terapia ocupacional, oh, qué guay, qué innovador, pero escúchalo. Porque Claro, no, claro, no es lo claro. mismo estar escuchando un podcast que te esté hablando de guerra o que te esté hablando de historia, que te esté hablando de economía, tal, a un podcast de terapia ocupacional. Entonces digo, bueno, a ver cómo la gente lo acepta. Lo publico en el LinkedIn, que como te dije, ya había tenido un crecimiento en LinkedIn y creo una cuenta de Instagram y lo publico. Bueno, eso empieza a subir como la espuma. Eso no me lo esperaba yo para nada. De la gente compartiendo la publicación, comentándome en la publicación, en LinkedIn igual, compartiendo. Vaya, tiene muchísimas visualizaciones. Yo no me esperaba para nada eso. Total, que ya pues me ilusiona y bueno, grabo con Pedro y, y bueno, a día de hoy, mira, el episodio salió, yo tengo que decir, salió fatal, es decir, mala calidad de vídeo, mala calidad de audio, fatal. Es verdad que Pedro se desenvuelve muy bien, habló muy bien y lo transmitió toda a la perfección, pero fatal la calidad. Pero, sin embargo, es el episodio con más visualizaciones, tanto en Spotify como en YouTube. Entonces, es muy gracioso porque al final también, en parte, descubrí ese filón, ¿no? A la gente lo que le llamaba, que era la terapia ocupacional en la escuela. Entonces, claro, lo subo, tiene esa fama, y digo, yo tengo que seguir con esto. Tengo que seguir. Como mi objetivo era entrevistar a diferentes perfiles, diferentes terapeutas ocupacionales en distintas áreas,
pues contacto con Regina, que es una terapeuta ocupacional, que bueno, es influencer, ¿no? Por así decirlo, porque ella pues tiene una deformidad de nacimiento, una deformidad congénita en un brazo. Entonces, bueno, pues estuvimos hablando y será un podcast interesantísimo. Luego también con Sandra, que participó en el primer Congreso Europeo de Terapia Ocupacional. Luego con Paula del Pueblo, que es terapeuta ocupamental en Instagram para hablar de los TCA y comienza y empieza a darle ese fuelle y subiendo los posts en Instagram, la gente le está llamando, subo reels para también como recordar lo que se habla y tú me estás viendo, a mí me encanta hablar, entonces yo creo que se juntó un poco el que a mí yo meto mucha chapa, luego que me gusta mucho el descubrir, aprender y curiosear. Eso también, sumado a la gente que le encanta participar en estas cosas, que menos mal que les encanta y que me quieren aguantar la chapa que doy. Entonces se juntó tanto y bueno, eso sumado también a la gente que nos escucha, que menos mal que cada vez hay más, a la gente le está gustando, la gente está siguiendo. Entonces, bueno, fue un poco un cúmulo de cosas hasta el día de hoy que ya cuento, bueno, mañana se sube el siguiente episodio con 16 episodios. Joder, ya tengo unos 1.700 y pico seguidores en Instagram, 783 seguidores en Spotify, 309 suscriptores en YouTube, cada vez más visualizaciones. Entonces, quiera o no, pues es reconfortante y enriquecedor de ver cómo a la gente le ha gustado, lo ha aceptado y que le mola mucho. Yo creo que también un poco la temática, porque son temáticas distintas. Nunca sabe lo que va a venir en el siguiente podcast, porque yo a lo mejor, como en el último, te hablo del control motor y ahora mañana te estoy hablando de la identidad profesional en terapia ocupacional y después te meto un podcast hablando de otra cosa. Entonces, eso yo creo que también es lo chulo porque aunque a lo mejor un podcast, un episodio no te haya convencido mucho, el siguiente a lo mejor te convence más de lo que a ti te gusta o descubres algo que no sabías. Entonces, no sé, yo creo que también por eso a la gente le gusta. Sí, sí, sí. O sea, yo te puedo compartir lo que yo sentí, eh, porque claro, vi el primer capítulo del ámbito educativo y dije, "Oh, o sea, qué interesante, ya bueno. Después empezó a subir, a subir, a subir, a subir, más, dije, no, esto ya va. Y los temas eran, entonces me tuve que organizar para darme un tiempo de poder en la semana escucharlos, porque es demasiada información. Te lo digo, o sea, y viene, por ejemplo, mañana lanzas el siguiente y yo todavía no he digerido ni el que pasó. Entonces, entonces, creo que también el tema y particularmente es que a veces uno tiene pensamientos que cree que están mal y escucharlo en personas que tal vez no tienen la fama en redes sociales de ser muy conocidas y que, o tal vez están y no llegan hacia acá, hacia mi entorno. Claro, Entonces esa, me esa puse era, a ver. Claro, esa era mi idea principal. Es decir, yo cuando creo el podcast no lo hago por ser famoso. Es decir, a mí ser famoso o no, me da igual. Yo voy a seguir levantándome a la hora que me levanto para irme a la facultad para trabajar en mi doctorado. Es decir, a mí ser famoso o no me da igual. Entonces, yo lo hago por el hecho de, tío, quiero aprender, quiero conocer, creo que hay gente muy interesante para escuchar y te lo digo en serio, voy a traer a gente súper interesante al podcast, que ya tengo palabrado con ellos. Entonces, quiero aprender de ellos, quiero escucharles y tener un rato de charla y conocerlos, pero ¿por qué no puede otras personas favorecerse de eso? Porque al final, por ejemplo, si a ti te gusta la neuro, te gusta el control motor, escuchas el episodio con Ángel y aprendes del control motor. Una persona que Ujú. te gusta escuchar. Si a lo mejor te llama más el área de la salud mental, los trastornos de la conducta alimentaria, escuchas el de Paula, que lo habla increíble, se expresa muy bien, te lo explica todo con detalle, habla de casos clínicos. Si a lo mejor te llama más el caso o no conocías el mundo de los cuidados paliativos, te vas al de Silvina, que ese episodio para mí, con Ah. respecto a los demás, es mi favorito, porque estuve casi 2 horas escuchándola con la boca abierta. Entonces, al final, vas descubriendo diferentes ámbitos, vas descubriendo diferentes cosas y tú como estudiante o profesional te nutres de eso y vas aprendiendo de eso. Entonces, mi idea era ir por ahí.
que sí, que me ha abierto muchas puertas, me ha permitido conocer a gente, pero yo todo esto, todo lo que a día de hoy tengo con el tema del podcast, lo agradezco a la gente que viene. La gente no me escucha a mí. Yo soy el que al final transmite las ideas, los pensamientos y las preguntas. Pero es la gente que es muy interesante, la que viene aquí al podcast a hablar de las cosas. Y eso es lo que yo siempre agradezco. Siempre agradezco y después, obviamente, agradecer a toda la gente que me escucha, bueno, que nos escucha, en su casa o haciendo otras tareas o mientras está en el trabajo, en el gimnasio, conduciendo. Entonces, al final, es como hacer todos juntos. Todos estamos haciendo. Yo, porque me pego el currazo, por así decirlo, de editar, preparar, subir y organizar. La persona porque al final lo que hace es sacar un hueco de su tiempo para venir a hacer una videollamada y hablar durante 2, 3 horas. Y después también lo que hace la gente de escuchar el podcast y ayudarme a crecer, a que esto siga creciendo y además enriquecerse de todo el conocimiento. Entonces al final es hacer. Todo esto es terapia ocupacional. Mira, yo Sí, siempre sí, sí, sí. Siempre que hablo de estas cosas me quedo con una frase que me dijo Silvina, que dice, al final haces bien para ti, haces bien para el otro y haces bien para el mundo. Entonces, eso es, el podcast es eso. Sí, sí, sí. Y decidí escribirte por eso, porque yo, bueno, también tengo mi profe también, sí, que justamente es de España, Fátima Peroso. Sí te comenté la otra vez, ella siempre está ahí, Eddie, dale, como que, dale, no tengas, porque claro, a mí me vino como que a ver qué voy a hablar con los sabios de la terapia ocupacional, o sea, no voy a tener ni qué decir, pero no, o sea, al final pude conversar con un terapeuta que ya tiene más de 30 años en la profesión y simplemente le dejé que hable, o sea, y eso creo que también es un punto muy a favor que tú les dejas a las personas, si bien traes un buen tema, dejas que ellos hablen. Y eso también es para mí importante, que es lo que tenía la idea y ahorita me la acabas de complementar, que sí. O sea, tengo profesores que capaz no tienen ni Facebook aquí, que fueron mis profesores. Habría que darles también a ellos una voz, algo también tienen que decir. Y como tú dices, solo somos un canal para poder comunicar al resto. Entonces Mm. me parece increíble y claro, viendo cómo han pasado ya 16 podcasts, ¿verdad? En tan poco Ujú. tiempo, ¿cuánto tiempo es? Tal vez será Pues un año. comencé en septiembre comencé y estamos a mayo, pues 16, que subo 2 al mes, más o menos. Este mes sí va a haber 3, pero subo 2 al mes. Y al final lo que tú dices, yo permito hablar porque creo que a quien hay que escuchar es a la persona que viene. Pero creo que es Ah, quien te puede aportar ese conocimiento y esa información. Yo complemento en base a la experiencia, a la breve experiencia que tengo, al poco conocimiento en comparación con la persona invitada que tengo. Pues, pero yo escucho, porque me encanta escuchar a la persona, me encanta saber qué opina, qué piensa. Por eso muchas veces tiro de opiniones o le meto melones para que tenga como que debatir. Le pregunto también sobre el futuro, ¿no? Porque me parece interesante. Le pregunto también sobre su vida, porque fíjate, yo por ejemplo iba a hacer fisio, como tú has hecho, me has preguntado con mi vida. Yo iba a hacer fisio, pero después acabo metiéndome en terapia. Otra gente comienza en terapia directamente porque es lo que le gusta. A otras personas hace abogacía, no le gusta, se va a logopedia, no le gusta, se va y acaba en terapia ocupacional. Creo también que eso ayuda muchas veces a, ¿no? a la típica persona estudiante o el típico estudiante que entra, que no sabe qué es la terapia ocupacional, no sabe cómo orientarla, no sabe nada de ello y se empieza a replantear, bueno, y si me he equivocado de profesión, sí que a lo mejor debería haber metido en otra, tal. Entonces, muchas veces pienso, conoce la historia de vida de esta persona, a ver si eso te inspira, porque te claro. puede ayudar a decir, "Ah, vale, a lo mejor estoy en el momento adecuado y en el sitio correcto. Y entonces, eso te puede ayudar un poco ese proceso de terapia, de ese proceso en el camino de la terapia ocupacional, ¿no? Que es también lo que hablo mucho en los episodios. Entonces, Sí, sí. sí, yo creo y te animo también a lo que estás haciendo, porque yo no soy no quiero competencia. No, creo que al final es bueno que entre todos vayamos ayudando a que la terapia ocupacional se conozca
desde lo que tenemos la ventaja de hacer, lo que tú comentabas. Hay profesores que no tienen Facebook, no tienen Instagram, no tienen, y la gente lo conoce. Por ejemplo, Ángel Sánchez, una persona que si tú dices Ángel Sánchez en una clase, la gente lo conoce, o sabe lo que ha hecho, o sabe de los estudios que tiene, pero después no tiene Instagram. Entonces, ¿por qué no se Claro, le va a dar ese espacio para que hable y que cuente todo lo que cuente? Y cada vez pues está teniendo más visualizaciones, la gente le está gustando. Entonces, al final es eso, es utilizar el espacio y los conocimientos que nosotros tenemos a nivel tecnológico, por así decirlo, para impulsar la terapia ocupacional. Entonces, poco a claro. poco, es ir haciendo. Claro, y en temas de salud mental también, indirectamente, yo sé que te has dado cuenta, no sé, o no sé, pero claro, las personas que recién salen atraviesan por una confusión de saber lo que van a hacer de su vida. La Y llamada identidad profesional, que eso identidad. es un tema que mañana, miércoles, lo voy a subir con uno que es especialista en ese ámbito. Wow. Y eso es 1 hora y media de episodio muy interesante. Sí, sí, sí. Y claro, acá me pasa eso porque yo estoy muy cerca de los alumnos, porque te cuento un poquito rápidamente, yo inicié el tema de la terapia ocupacional, me metí en todo esto de la tecnología porque me encantaba la impresión 3D, me dieron la oportunidad de hacerlo en la U, saqué mi tesis de eso y con eso pude compartir con los que en esa época estaban iniciando en primero, segundo, tercer semestre. Entonces me hice amigo de ellos y con ellos pude tener contacto ahora No dejé de tener contacto con los alumnos de la universidad a pesar de que no estoy, no tengo nada que ver con la universidad, pero siempre están ahí, por ahí escribiéndome, diciéndome, oye, una guía y todo. Entonces, claro, yo decidí también conversar contigo por eso, ¿no? Porque me preocupa mucho lo que a veces me dicen, ¿no? Que decir, oye, quiero irme de aquí porque veo que elegí mal la profesión, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo hiciste? Porque yo siento que estoy, en esta profesión estoy muy equivocado, o el peor de los casos, que sabes que estoy dedicándome a otra cosa porque yo no sabía qué hacer. Entonces, es preocupante y claro, con todo eso que tenía lleno en mi cabeza, dije, no, tengo que escribirle a Jorge, y claro, y en ese rato que te escribí estaba tan nervioso que hasta te cambié el nombre, no sé si te acuerdas. Bueno, pero por eso no te preocupes. Ya ves tú, me sorprendió, pero digo, a veces que se ha confundido, pero ya cuando seguí leyendo el mensaje, digo, ah, vale, vale, no se ha confundido. Claro, entonces ahí me metí y dije, voy a estudiar esta maestría, te cuento que me gradué hace 2 años nada más, siento la necesidad interna de poder mostrar esto a mi comunidad que en este momento es Quito, Ecuador y los alumnos, ¿no? Y me parece que este nuevo podcast que va a salir, pues les voy a mandar a que se lo escuchen como sea, porque va a ser muy importante para nuestro momento histórico, para nuestro contexto y poder, espero que sea un gran aporte también a la juventud, que la mayoría son jóvenes, ¿no? Sí, Que yo es han, que te podría claro. explicar ¿no? De lo que hablé con este invitado, pero qué mejor a que escuchen directamente lo que habla él, porque al final él es el especialista en esto, ¿sabes? Ha hecho, bueno, ha investigado sobre identidad profesional. Entonces, yo creo que lo mejor es que lo escuchen porque es que la identidad profesional, fíjate, es algo, o esa pérdida de identidad profesional, es algo que ocurre mucho, ¿no? Y lleva muchos problemas asociados, como por ejemplo el burnout, el estrés, la ansiedad. Entonces, todo el mundo pasa por ese proceso de no saber si está haciendo terapia ocupacional o cómo tiene que encaminarlo. Pero es lo que hablábamos, intenta buscar un mentor, alguien que te ayude, que te guíe en ese proceso, porque eso te va a ayudar. Yo, por ejemplo, también me pasaba, ¿no? Con mi proceso de doctorado, he llegado a un momento en de tener baja autoestima, de no saber si debería continuar, si estaba preparado para esto, si es verdad lo que quería, y al final mi mentora fue María. María fue la que me ayudó, la que se sentó conmigo y me guió. Entonces, al final, todo el mundo, cuando esté en ese proceso de pérdida, de no saber si lo que está haciendo terapia ocupacional, busca un mentor, busca a alguien que te ayude, que te guíe, que te diga por dónde ir, que te aconseje. Eso al final es importante porque, bueno, y también, obviamente, hablar de identidad profesional en los grados. Eso es importantísimo, es algo que no se habla. Pero creo que tener un mentor o preguntar a un profesor o alguien con el que puedas compartir pues, lo que te preocupa, yo creo que es muy positivo de cara a continuar en tu proceso. Más que nada porque tú al final haces tus años de carrera, por ejemplo, aquí en España, 4 años de carrera.
haces tus prácticas, ves cómo trabaja un profesor, cómo trabaja otro, y al final nunca terminas de crear tu propia identidad, ¿no? Porque te basas en cómo lo hace este o cómo lo hace el otro, o te basas en lo que pone en el libro de texto. Entonces, después sales al mundo laboral solo o sola y te tienes que, con tu usuario no vas a tener el libro o no vas a tener a tu tutor, tienes que buscarte la vida. Entonces, bueno, pues siempre es bueno cuando tienes esa pérdida tener a un mentor o alguien que te pueda ayudar o que te pueda aconsejar a hacer las cosas. Sí, 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 como decía en uno de tus capítulos, y en Irlanda hay 2 años de acompañamiento Sí, de un sí, sí, sí. terapeuta. Eso Sandra, me... Sandra lo decía, que Sandra, por cierto, la quiero invitar para hablar de cómo es su proceso en Irlanda. Pero sí, lo decía, que eran 2 años de acompañamiento y yo creo que eso es algo que ayuda mucho a los estudiantes de cara a cuando salgan al mundo laboral. Sí, 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 me parece. Bueno, ya ingresando ya a los podcasts que quería topar un poquito, es, por ejemplo, el tema del bullying. No sé si alguna vez atravesaste por un proceso similar o si no has atravesado, como si has manejado este... recuerdo que en un programa alguien hablaba de... Episodio 2 con Regina. Ese podcast, ese episodio, para entender el tema del bullying, os lo aconsejo, de verdad. Yo no estoy haciendo no quiero promocionar, no quiero hacer, ¿no? Spam. Pero sí os aconsejo que escuchéis ese episodio en relación a lo del bullying. Yo no sufrió bullying, pero ella sí, pues no, por el tema de esa deformidad congénita. Y lo explica de una manera muy interesante, muy bonita, y cómo la afronta, porque al final el sentirte discriminada por otros o insultada por otros, o incluso ella, cuando grabamos ese podcast, ese episodio, había sufrido bullying hasta hace poco en un festival y Ah, sí, 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 sí. cómo luchó para que no, no reconocer, pero sí de decir, oye, mira, ¿qué ha pasado esto? Y salió hasta en el periódico. Ah, Entonces, claro. yo recomiendo mucho que escuchéis ese podcast porque ella lo habla muy bien y la verdad que está guay. Está guay Sí, sí, sí. escuchar a una persona que la ha vivido, que ha vivido esa experiencia, porque Sí, te sí, puede sí. ayudar mucho. Sí, sí, tampoco les quiero hacer un spoiler, pero claro, les podría, como a la gente que me escucha, resumir, no sé si se han dado cuenta que las comunidades que tal vez son excluidas, ellas no se excluyen, tratan de agruparse en grupos más pequeños y generar sus tiempos de ocio en otros lugares más, más cerrados, ¿no? Entonces, bueno, no sé, has trabajado tal vez con poblaciones vulnerables, poblaciones excluidas, tal vez por su No, no he raza, por su trabajado. religión. No he trabajado. Es más, mira, por ejemplo, en el caso de Regina, ella hace un trabajo muy bonito que era una vez al mes, como que se reunía con niños con enfermedades congénitas de nacimiento. ¿No? Y al final ese sentido de pertenencia de un grupo ayudaba a esos niños a un poco sobrellevar toda la frustración, todo ese miedo, esa soledad. Entonces, de verdad, yo recomiendo mucho que ese episodio lo escuchéis para abordar ese aspecto del tema del bullying, de todo, porque me parece, bueno, me pareció, bueno, me sigue pareciendo muy enriquecedor todo lo que comenta y muy interesante. Sí, sí, Pero yo sí. no he tenido esa suerte. Yo al final siempre me he basado o siempre me he centrado en la neuro. También, es lo que te digo, llevo muy poco tiempo, no llevo prácticamente nada. Entonces no he tenido la suerte de trabajar en esas poblaciones. Pero, no sé, me gustaría, bueno, o tengo en mente invitar a una persona que hable de eso, ¿eh? Sí, Es sí, que tengo sí. muchas cosas en Sí, mente. sí, Tú no sí. sabes, la segunda temporada lo que se viene va a ser interesante. Accesibilidad humana es lo único que les puedo spoilear de ese capítulo, ¿no? Retos. Hablando al otro, ya avanzando a otro capítulo, retos que es este programa o este grupo de investigadores europeos. Ah, eh, rotos, rotos. rotos, Sí, perdón. sí, Increíble también, o sea, cómo se agrupan para investigar, hacen un crew, así, algo así como un grupo de sí, sí, amigos. sí. Creo Ese que con falta Sandra. mucho, ¿no? No, la Y verdad, eso fue muy interesante de conocer cómo existe una fundación de investigadores de terapia ocupacional en Europa, ¿no? Porque al final es lo que te comentaba, cuando tú estás en la carrera no te explican el qué es bueno, cómo
la terapia ocupacional influye también en el ámbito de la investigación o qué rol tiene en la investigación. Entonces yo eso no lo conocía y cuando fui a entrevistar a Sandra, indagué un poquito y me parece muy interesante esa fundación y el papel que tiene y que puede tener a nivel futuro de investigación. Es verdad que no me podía aportar mucha información porque fue así como una pregunta improvisada, ¿no? Un tema improvisado. Pero sí tengo pendiente de invitarla, no sé si es Sandra o a otro componente, a hablar más sobre rotos, porque me parece algo increíble que exista una fundación así que se dedica a la investigación. Sí, 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 me pareció increíble y tienen que ir a verlo también. Es un punto que acá todavía no lo desarrollamos tan a profundidad también y me parece interesante. Bueno, ya habíamos hablado, no sé si conoces cómo está la salud mental en España, algunos datos tal vez como para conocer un poco el contexto de salud mental por allá. La salud mental en España, a raíz de la pandemia, sobre todo, cada vez está peor. No te puedo hablar de datos, porque, hombre, si me lo hubiese dicho, te los busco y te lo digo. No te puedo hablar de datos, pero sí sé que cada vez la salud mental está peor, sobre todo en población joven. Eh, Temas de ansiedad, de depresión, de estrés, cada vez mayor. Entonces, eso es difícil. En jóvenes? ¿Dices en jóvenes? En jóvenes ha aumentado mucho los Ah, problemas de ya. salud mental. Estamos casi similares acá también. Recién vi una noticia de que la mayoría de suicidios ocurren, sí, en población joven, exactamente. Sí, creo que los suicidios eran la segunda causa de muerte por no enfermedad En en jóvenes. jóvenes, Sí, después sí, sí, de sí. los accidentes de tráfico. Entonces, eso es muy bestia, ¿eh? Muy Tal bestia vez. que... Pero también el problema está en que aquí en España el tema de la salud mental tampoco está tan potenciada, ¿eh? No, no hablo de la terapia ocupacional, sino ya en general, ¿no? Porque, por ejemplo, no hay psicólogos en hospitales, no hay tantos psicólogos como deberían, o cuando tienes una cita es al cabo de mucho tiempo. Si quieres un psicólogo tienes que pagarlo de manera privada. Entonces, es difícil, ¿eh? Es difícil, es verdad que poco a poco se está rompiendo más esos estigmas, pero la salud mental aquí, sobre todo en población joven, es muy complicada. Bueno, eso Es también. es que no dejamos de vivir, no dejamos de vivir en un mundo donde en parte nos exigen demasiado, pero tampoco creo que estemos, no estemos preparados, no es esa palabra, pero que no conseguimos eh, como asumir todo, ¿no? Todo lo que nos exigen no terminamos de conseguir asumirlo. ¿No? Sí, Nos sí, sí. exigen demasiado y eso al final muchas veces nos peta, Sí, nos sí, sí, peta sí, 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 a sí. tal punto, ¿no? Y, Yo, por ejemplo, hasta hace poco, ¿no? Como te comentaba con el tema de doctorado, he tenido mis problemas de salud mental, mi ansiedad, mi baja autoestima, de pensar que no puedo, que no puedo con esto, de no querer seguir, de incluso eso afectarme en mis relaciones, en salir, en no tener ganas. Entonces, es difícil, ¿eh? Es difícil. Yo pienso que la salud mental es un tema que habría que tratar mucho más. Y fíjate que yo simplemente es el tema de doctorado y que ha sido en un breve tiempo, ¿no? Pero hay personas que se tiran años con esto y claro. joder, es duro, ¿eh? Es duro de asimilar. Sí, 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 y claro, ¿no? Son procesos también distintos, ¿no? Que se van llevando. ¿Alguna otra cosa más que podrías comentar de la salud mental como para cerrar ese? Porque claro, te quería comentar esto, ¿no? En el extremo de eso aparece ya el terapeuta ocupacional, la intervención en cárceles, ¿no? Ahí está bastante, también es un campo de salud mental bastante Tengo, difícil de topar. tengo pendiente a una invitada que trabaja en cárceles para invitarla al podcast. Pero eso ya es para la segunda temporada. Pero Ajá. la tengo ya pendiente. Solo me falta cerrar fechas, pero la tengo pendiente para invitarla. Es lo que Sí, te sí, sí, digo. sí. En la segunda temporada se vienen Cosas cosas muy increíbles. buenas que si quieres ahora te explico, pero se vienen cosas muy chulas. Te Sí, explico sí. porque lo voy a hablar en la cito, por tanto me importa hablarlo aquí. Pero Buenas. se vienen cosas muy chulas y yo creo
vaya, se me ocurrieron las ideas, las he ido matizando, las he ido poniendo nombre y creo que es algo muy diferente y que no hay. No sé cómo tenéis la situación allí. Y entiendo que es difícil, entiendo que es bastante difícil. Y todo lo que has planteado tú son cosas que me encantaría plantearle a una persona que trabaja en una cárcel, Ujú. Por sinceramente. eso te lo decía como para que lo preguntes. Claro, porque creo que es tema muy interesante. Obviamente ahora todavía no tengo las palabras, no tengo las preguntas, pero sí iría orientado a eso. Cómo trabaja un terapeuta de ocupación en una cárcel y también hablar de lo que tú decías, ¿no? De esos derechos humanos y tal. Entonces creo que son temas interesantes, que no podría opinar porque no tengo los conocimientos suficientes para ello, pero que me encantaría con una persona que sabe hablarlo. Pregúntale todo ahí a tu invitado de las cárceles, por favor, porque es un tema Sí, sí. en cuanto a seguridad que por acá. Bueno, yo tengo familia ahí en España y específicamente en Madrid. Y recién me vino a visitar mi primo después de unos 10 años, podría ser. Ya tiene el 16. Y claro, pues asustado de que tiene que estar pendiente del teléfono, de que, de que todo el tiempo pensaba que se iban a meter a su casa, entonces tocó decirle tranqui, tranqui, no, todos estamos bien, no es lo que parece, sí es peligroso, pero bueno, también es lo que, bueno, nos hemos acostumbrado acá desde Latinoamérica, el tema de la inseguridad siempre ha sido como ya te cambia, ¿no? Y eso también es ocupación, también entra en todo lo que es esto de que ya no puedes estar tranquilo, tienes que estar pendiente y roza también el tema de salud mental, que dice que cómo voy a encontrar salud mental si no encuentro trabajo, si todo está inseguro y bueno, son cosas así, ¿no? La salud mental es muy complicada, Sí, sí, muy sí, sí. compleja. Muy compleja. Y bueno, pues avanzando, voy a dejar estos dos temas al último, vamos a topar con este otro podcast que es la terapia ocupacional consciente, que bueno, para un poco dar más esperanza y hablar de cosas más positivas, la terapia ocupacional consciente, este método que hablaban también en uno de tus programas con Tau, si no me Con Inda, equivoco, Tau, Inda o Zango, se llama el método Tau. el método Tao, sí. Ajá. Ese podcast ese episodio es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces no somos conscientes de las ocupaciones que hacemos. Yo introducía ese episodio diciendo que te imagines que te estás tomando una taza de café, sentado en una terraza, tomando el sol, donde cada sorbo de café lo vas saboreando, oliendo el aroma también del café, vas sintiendo esos rayos de sol que entran por tu piel. Entonces, eso al final es una ocupación consciente. Ujú. Y fíjate, en este mundo que vamos todo con prisas, ¿no? Donde no paramos. Y fíjate, por ejemplo, en Madrid. Yo, las veces que he estado en Madrid, como que sentía la necesidad de ir rápido cuando no tenía prisa. Es decir, ¿pero por qué voy rápido? Pues eso al final no te para a pensar y disfrutar del momento, ¿no? Mira, hay aquí un cómico que se llama Dani Rovira. em, que él hablaba en unas charlas que él tuvo después de pasar un cáncer, que un día llegaba de haber estado todo el día de reuniones para allá, para acá, dando vueltas, tal, y tuvo un momento rápido para coger a sus perros y salir a pasear. Entonces, claro, iba tirando el perro, venga, vamos, se llamaba el perro Carapapa. Venga, vamos, Ujú. Carapapa, venga, vamos, que nos vamos, venga, va. Y el perro tiraba, porque se quería quedar oliendo una flor. Quería quedarse el perro oliendo una flor. Total, que cuando él se paró y vio a su perro oliendo una flor, cogió el teléfono y canceló todo lo que tenía después para quedarse disfrutando con su perro. Entonces, al final son esas cosas que con motivo de ir a todos los sitios rápidos, con prisas, corriendo, no nos damos cuenta de coger, parar y únicamente pensar en lo que estás haciendo o de lo que estás disfrutando. ¿No? ¿Cuántas veces te pones a tomarte algo con tus amigos y tal y estás pensando en lo que tienes que hacer después? O lo que tienes que hacer mañana, o lo que te ha pasado antes. No hay momento de disfrutar en el aquí y ahora, ¿no? Por ejemplo, nosotros que estamos disfrutando de esta charla, ¿no? Entonces, eso es un problema que también lleva a problemas de salud mental, como hemos estado hablando antes. No disfrutar de los momentos, de que llegue el fin de semana, vayas a una playa, te sientes en la playa, en la orilla,
y únicamente estés disfrutando el momento. No, no estés pensando en algo que tienes que hacer después o en algo que ya ha pasado antes. Simplemente disfrutar del aquí y ahora. Entonces, ese episodio va mucho orientado a eso, a cómo hay que disfrutar de esas ocupaciones de manera consciente, disfrutando del momento. Y ellos lo hacen mucho con ese método Tao que ella tenía, donde está formado por ese curso de utopía, ¿no? Entonces, está muy chulo ese episodio para descubrir eso, ¿no? Sobre todo la ocupación consciente. Y el título que viene como anillo al dedo. Viene perfecto porque es que hablamos de eso. Que encima lo correlacioné mucho con el episodio de Silvina, que viene después, donde también habla mucho de los cuidados paliativos y el tema de estar con la persona en el momento presente, disfrutar. Entonces, tanto ese como el de Silvina fueron dos episodios muy inspiradores de Claro. ese aspecto. Y ocupación consciente, escuchaba que era desarrollado este término por una terapeuta ocupacional de Angola. Sí, no me acuerdo específicamente qué país era, pero sí, era por una terapeuta ocupacional Ajá, de un país de África. No me de un acuerdo país de cuál ahora África. mismo, pero era de un Ajá. país de África. Y el término terapia ocupacional consciente, esta la desarrolló la invitada del... No, 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 la desarrolló esa persona del país de África. Ah, Y ya. ella fue la que comenzó a trabajar sobre eso, a investigar Mm, también sobre eso. También Inda que ha explorado mucho, ha estado en Latinoamérica, ha estado en África, y también el rollo que tiene es increíble. Yo tuve la suerte de tenerla como profesora y mira, yo era de los que el mindfulness, por ejemplo, era un negado de eso, no creía. Y cuando terminé el seminario con ella, le agradecí el seminario, así que imagínate, es una crack. claro, claro, claro. Muy buen capítulo, se los recomiendo, por favor. Vayan y vean. Bueno, y hemos llegado a la parte ya, las últimas que son de tecnología, inteligencia artificial, realidad virtual y el resto que son ya más neuro, bueno, el ser el fuerte en el tema hidroterapia, en el ACV, de la conducción, el último de control postural y rehabilitación de mano. Ahora te pregunto, ¿por qué tu interés tanto en el cerebro? O sea, claro, yo también me seguí mi maestría en neurorehabilitación, entonces quiero ver Es qué que piensas. me parece el cerebro tan interesante, ¿sabes? Desde que se empieza a desarrollar hasta que terminamos, es, es- es tan interesante todo lo que abarca ese trozo de órgano, ¿sabes? Las redes neuronales que se conforman, cómo se distribuye, cómo... Es que me parece algo súper interesante y como una pequeña afectación en una parte te puede cambiar la vida. ¿No? No Porque al sé si, final claro, los claro. ictus te cambian la vida. De un momento a otro te la cambia. Entonces me Sí. parece muy interesante el ictus. No, no, Perdón, el cerebro. no sé si sentiste o lo otro día investigaba que, claro, conocer el cerebro es la introducción a conocer todos los sistemas que existen en la Tierra, como por ejemplo el computador, la inteligencia artificial. Fíjate, se sabe más del universo que del cerebro. Claro, exacto. Ahí son principios, ¿no? Tú te vas a buscar a los principios y dices, wow, o sea, el cerebro a la final es la expresión de lo que vemos en el mundo también, ¿no? O sea, incluso Fíjate, hasta... tú imagínate, te desarrollan, ¿no? Cuando comienza Ramón y Cajal con el tema de la neurona, ¿no? Establece la estructura de la neurona. Ahí ya comienza a establecerse investigaciones de que una neurona contacta con otra, tal, vale, perfecto, se desarrollan tantas investigaciones, papá, y de repente llega el momento en el que, ¡pum! Ahora las neuronas se desarrollan en redes. Ahora te cambia todo por completo. Son redes neuronales, ya no son conexiones simples, sino son conexiones más complejas. Y ya no solo eso, sino que una red neuronal que esté afectada puede suplirse por otra red neuronal. Otras neuronas pueden ayudar a esa función alterada o esa función perdida. Es decir, es una peta. Y solo estamos hablando de las neuronas, ¿no? A nivel lo más microscópico posible, que es la neurona. Bueno, también por los neurotransmisores, pero la neurona. Pues imagínate después, si lo separas por los lóbulos,
cómo el frontal es el más encargado en la personalidad, el parietal está más centrado en lo motor, ¿no? En lo sensitivo, el occipital solo abarca la visión. Entonces, o incluso después te lesionas el hemisferio derecho y ya resulta que puedes tener negligencia porque la mayor red neuronal de la atención está en ese lado, pero es que encima el tema de la comunicación, el habla, está en el lado izquierdo, pero es que se ha descubierto personas que han tenido lesiones en el hemisferio derecho y que también tienen alteraciones en el lenguaje. Entonces, nunca se termina de descubrir realmente el cerebro, ¿sabes? Y es súper interesante, no sé, yo tengo libros de algunos libros de personas que explican el cerebro, ¿no? Y me parece un tema, pues, increíble. Sí, Me sí, sí. encanta. Lo último que te dejo ahí, unas conjeturas mías, es que me puse a leer el libro de Steve Hawking, Una breve explicación del tiempo, y claro, ahí él también toma el cerebro como una base para decir que el mundo se sigue expandiendo, tal cual como un cerebro, ¿no? Entonces, Mm. o sea, llegar a los principios de la física y, o sea, no, me parece increíble. Creo que estamos más o menos en una misma línea, ¿no? Me acuerdo que cuando me decían, ¿y tú a qué te dedicas? A todo lo que tenga que ver con la mano y el cerebro, decía. Entonces, hasta que escuché el último episodio donde tu participante decía, todo lo que tenga que ver con el cerebro, la mano y el corazón. Sí, tal Entonces, cual. entonces dije, wow, el corazón, tiene toda la razón también, o sea, el sistema cardiovascular, o sea, Es que también, que es lo que hablaba Ángel, a través de las manos, tú transmites lo que piensas y lo que sientes, ¿no? Porque si tú sientes amor hacia una persona, lo transmites a través de una caricia, un abrazo, ¿no? Si tienes un pensamiento en la idea, lo transmites a través de las manos también, a la hora de explicar, a la hora de expresar, te estás comunicando. eh, la idea, ¿no? A través del arte, pintando, escribiendo. Entonces, las manos es una conexión eh, con el cerebro y con el corazón. Entonces, las manos son increíbles. Entonces, ah, por eso lo hacía referencia, ¿no? La importancia de las manos y cómo estas transmiten tanto. sí, sí, sí. Ahora, ya te pregunté el cerebro, la mano un poquito, me imagino que es por lo mismo que me acabas de explicar. Sí, y además pronto habrá un episodio donde hablaremos de las lesiones de mano, terapia de mano traumática. Nos centraremos en el trauma. En la siguiente temporada vendrá una especialista en la mano neurológica. Aunque no gusta mucho separar, pero bueno, hay que de vez en cuando para orientar un tema habrá que separarlo. ¿Y Pero sí, hablaremos de la mano. puedo saber quién es el invitado en el tema de mano traumatológica? Pues mira, en modo traumatológica viene una persona que se llama Noemí Álvarez, que creó, bueno, sí, es directora de un centro en Asturias de terapia ocupacional de mano, ¿no? Al final es terapia de mano, pero está formado ese centro únicamente por terapeutas ocupacionales. Uf, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sí, además Y tiene bastantes seguidores en Instagram, se llama Reconecta Rehabilitación ya, 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 ya. y ha subido, bueno, también ha participado en congresos, en tal, de terapia de mano, por tanto, y es una persona que sabe mucho, ¿eh? Y pronto se subirá ese episodio a principios de junio, así que nada, muy recomendable. Sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos entrando en la última parte ya. Me encantaría preguntarte en el tema de tecnología, cómo te va, Me encanta. cómo estás. Quise dejar esto para el último porque me gustaría también escuchar qué es lo que se viene a futuro. Con toda la información que has recopilado, lo que estás estudiando. No sé, te dejo a libertad si quisieras hablar un poquito de cada cosa o más de realidad virtual o más de inteligencia artificial. Y antes de eso te quería indicar literal, mi tesis, que es un exoesqueleto de bajo costo, no sé si lo puedes ver. Bueno, Bueno, se queda borroso, ahí ahí, mejor. exacto, entonces está hecho con un pulgar en impresión 3D, que Qué chulo. le tengo hecho con un mecanismo de flexión mediante un resorte, o sea, esa parte es mecánica, está flexionado y yo le extiendo mediante un sistema hecho de bajo costo con termoplástico y que tiene un terminal acá con un servomotor, que es ese azul, No veas, y, qué currazo, ¿no? y que le mueves acá con un potenciómetro, entonces esto
extiende su pulgar, como decir, ¿no? Ahí está activado, espero que lo... Qué guay. Mira, ¿Y ahí cómo estoy. se te ocurrió? ¿Cómo se te ocurrió eso? Mira, ahí está. Porque una vez tuve un paciente, me gustaba siempre los robots, eso sí, toda la vida, Star Wars, Terminator, películas así. Entonces, un día en el pregrado dibujé un prototipo de lo que me dijeron, dibujen algo que quisieran hacer a futuro. Entonces yo dibujé una mano, pero era la mano de Thor unida con la de Spider-Man, entonces así. Entonces, hasta que un día tuve un paciente que vi que ya estaba muy secuelado y que él podía mover, pero no podía despegar el pulgar, entonces dije voy a hacerlo de bajo costo. Entonces vi un pedacito de termoplástico, me compré un motor, sé un poco de electrónica, me ayudé de otros amigos y también de un mentor que tengo, que se llama Roberto Calle, que es también ocupacional. Y él me dijo, a ver, dale, hagamos. Y empezamos a conectar cables, a ver las fuerzas mediante la transmisión, porque está conectado con un hilo. Entonces es lo más simple, ¿no? Y de ahí me conecté en la parte de la impresión 3D, elaboré el exoesqueleto de pulgar y de ahí le conecté y le pude dar a mi paciente, a mi usuario para que esté jugando, ¿no? Porque él ya no quería saber nada de su mano, la quería tener escondida. Entonces le dije, dale, loco, date una oportunidad. Mira, te traigo esto para que estés aquí rehabilitando, porque claro, no, él ya estaba ahí, ya me tenía que también que ir y empezar a estudiar, entonces ya no podía verlo. Entonces le dejé y esa fue a la Ah, final qué guay. la tesis, ¿no? Bueno, Entonces, cuéntame qué es lo que se viene a futuro, qué es lo que más te gusta de la... bueno, pues mira, hablando un poco primero del tema tecnológico, a mí siempre me ha llamado la atención la tecnología. Me parece un mundo que ha llegado, va a seguir viniendo y se va a quedar. Tema de realidad virtual, todo lo que viene siendo robótica, me parece un mundo súper interesante. Por eso quise seguir indagando e invité a Miguel Blasco con el tema de realidad virtual. Me parece algo muy chulo y cómo podemos utilizar la realidad virtual para trabajar, sobre todo en personas con afectación neurológica, aunque también tema de mano y tal, también se utiliza, pero creo que con afectación neurológica el reto es como mayor, más difícil. Y me llama mucho la atención. Y después la inteligencia artificial. Yo soy un fan de la inteligencia artificial, me encanta. Y bueno, cuando lo estoy hablando con Iris, las oportunidades que te ofrece la inteligencia artificial es a futuro. Y mucha gente le da el susto, ¿no? De si te van a quitar puesto de trabajo y tal. Yo pienso que la inteligencia artificial, como igual que toda la tecnología, es un complemento, es una herramienta. Sigo siendo del bando en el que la inteligencia artificial no va a tener esa conciencia similar a la que tiene un humano, ni esa empatía, ni esas emociones, ni ese sentimiento. Eso es algo innato de la persona. Como hemos estado hablando antes del cerebro, el cerebro todavía no se conoce. Falta mucho por descubrir el cerebro. Y todo relacionado con la personalidad, las emociones. Entonces yo creo que eso no va a llegar a la inteligencia artificial. O si llega, no va a ser similar a una persona. Pero creo que la inteligencia artificial es una pasada. Yo la utilizo en el ámbito de la investigación, la utilizo mucho, incluso muchas veces para el podcast. Si hay un tema que quiero elaborar una pregunta específica para algo tal y no me sale, pues no le doy vuelta, utilizo la IA. Pero al final es una herramienta, es un complemento que hay. ¿Tienes la premium? Entonces, ¿Tienes la ¿eh? premium? ¿La No, no premium? tengo la premium. Con el básico voy tirando con el básico. Pero sí es verdad que Suficiente. mi directora me ha compartido su premium que, para poder utilizarlo en el futuro. Pero el básico, verdad que voy tirando. Tengo dos cuentas, para cuando muchas veces llego al cupo. Pero no sé, la tecnología me parece increíble. Y poco a poco quiero introducir, pues, el tema del podcast, más gente que hable de tecnología, porque creo que es algo que viene a futuro. Mira, que en el tema de la IA, una persona puso un comentario diciendo que no conocía el papel de la IA y que iba a comenzar a indagar y a descubrir cómo la IA puede intervenir en la terapia ocupacional. Entonces, al final, ese es el objetivo. Entonces, la tecnología yo creo que es algo increíble y que poco a poco vamos descubriendo. Y quisiera Entonces, ser bueno. docente, disculpa que te corte. Sí, yo quiero ser docente, al final me encantaría. Me gusta mucho explicar, me gusta mucho hablar, me gusta transmitir. Entonces, la beca que estoy haciendo, en parte tengo mis horas docentes, que comenzaré el curso que viene.
¿De qué? Pues no lo sé, porque es lo que te comentaba, no me considero experto en nada, no me considero que sepa de ningún tema, pero bueno, una cosa que sí sé es que cuando me comprometo en algo, en algún área, me involucro mucho en eso. Entonces sé que si tengo que hablar de identidad profesional, voy a indagar para hablar de eso. Tengo que hablar de realidad virtual, voy a indagar para eso. Tengo que hablar... Entonces... Eso sí lo sé. Ahora, que no sé de qué voy a hablar, bueno, pues ya cuando me lo digan, pues indagaré, ¿no? Claro, claro. Y bueno, también, respondiendo a lo que me comentabas del futuro, yo voy con la misma ilusión desde el principio, con los mismos objetivos. ¿Mi objetivo cuál era? Mi objetivo era, pues, que todo lo que hablo con las personas llegue lo más lejos posible, llegue a estudiantes y profesionales de terapia ocupacional y que ayuden en su camino a la terapia ocupacional. Ese es mi objetivo principal y eso por lo que voy a seguir trabajando para que todas las personas, y fíjate, tú que estás en Ecuador, te llegue y que eso te ayude en tu proceso y en tu camino en la terapia ocupacional. Es lo que te comentaba antes, no busco ser famoso, no busco que la gente me reconozca en la calle, eso no me interesa, lo que busco es ayudar y a través de lo que yo puedo ayudar. En parte, pues como me gusta hablar, no paro y me gusta transmitir. Pues a raíz de ahí voy conociendo, voy aprendiendo y voy descubriendo cosas y ampliando mi conocimiento. Entonces, eso, eso va a seguir siendo el objetivo principal. A raíz de ahí, pues se desglosa en muchas temáticas. Todavía la primera temporada no ha terminado. Te quedan invitados. Acabo a finales de junio. Ya te he comentado que mañana viene uno nuevo de identidad profesional. Luego también hablaré con mi compañera del Congreso, porque eso sí, el podcast pues, me ha ayudado a abrirme puertas, como ser presentador en el primer Congreso Internacional de Terapia Ocupacional, donde han contado conmigo para ello. Entonces, bueno, hablaremos de eso. Y viene una persona de terapia de mano. La última invitada, si quieres te lo cuento ya fuera de cámara, pero la última invitada va a ser espectacular, ¿vale? Podríamos decir que es una persona que todo el mundo la ha estudiado, ¿Ya? todo el mundo que ha estado en esa carrera la ha estudiado. Entonces, si quieres ahora te cuento fuera de cámara, Sí, 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 sí. pero con eso cerraré la primera temporada. Además de que tengo pendiente hacer como un mega sorteo del podcast. Donde sortearé cosas de los invitados e invitadas que han venido. Entonces, bueno, eso para acabar la primera temporada, una primera temporada, la verdad que bastante ilusionante. Me ha encantado hacerlo y creo que a la gente le ha gustado. Y me voy con las pilas recargadas. Luego descansaré 2 mesecitos para volver en septiembre. Pero, ¿qué es lo que viene en septiembre? Bueno, pues lo que viene en septiembre va a ser espectacular. Porque ya no solo va a ser, te lo digo muy ilusionado, porque es que me ilusiona. Ya no solo No, es, sí, sí, a mí también, incluso me ilusiona hasta a mí. ya no solo va a ser hablar con invitados e invitadas y aprender de ellos. Ya, eso va a seguir estando. Pero es que además va a haber un apartado, una sección de debate. Debate en terapia ocupacional, donde voy a juntar a dos personas para debatir sobre un ámbito. Por ejemplo, Bobat, una persona que sea muy pro Bobat, con una persona que no sea pro Bobat. Y a debatir en base a evidencia científica. Integración sensorial sí o integración sensorial no. Terapia de mano con férula sí, terapia de mano sin férula. ¿No? A comenzar a debatir en base a experiencia, conocimiento, evidencia. Eso me parece, eso es la sección que más me ilusiona, Sí, 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 que me sí. ilusiona mucho. Y Perfecto. yo creo que va a ser muy chulo. Yo moderaré, pero se van a juntar diferentes personas. Además de que, bueno, en las charlas he invitado, como te comentaba antes, hay muchas temáticas nuevas, como el tema de las cárceles. Eso lo voy a incluir, pero es que también van a venir temáticas de terapia ocupacional en quemados, terapia ocupacional en amputados, terapia ocupacional en muchas áreas que se desconocen o que no se sabe cómo es el rol. Entonces, eso por ahí. Luego, otra sección que se va a llamar TO con evidencia, donde ahí va a venir personas de diferentes grupos de investigación a hablar de lo que están haciendo en ese grupo de investigación. Porque también una cosa que pasa es que no se conoce qué se está innovando de terapia ocupacional. Entonces, bueno, pues una oportunidad de que diferentes personas vengan y hablen pues de lo que están haciendo. Y lo último es ocupando el mundo. Vamos a hacer una sección donde
voy a contactar con diferentes terapeutas ocupacionales distribuidos por el mundo y a que hablen de cómo es su experiencia, cómo es la terapia ocupacional en esos diferentes países o en diferentes ciudades o diferentes provincias. Entonces, pues esas son las tres secciones nuevas que voy a meter para la temporada que Buenas. viene. La tenía pensada, la tenía, dije, wow, esta última ya, como más o menos lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? De tratar de Esta última conversar sí es esto. lo más típico, ¿no? Obviamente no va a ser, seguiré con dos podcasts a la semana, pero a lo mejor voy intercalando un podcast donde entrevisto a una invitada y un podcast donde hable de un debate o donde, ¿no? O incluso, porque también lo que quiero, es más, hay un episodio ya específico y planteado, es un debate también de casos clínicos, donde se expongan diferentes casos clínicos en un área específica. Entonces, la temporada siguiente va a ser increíble. Obviamente, va a haber más ideas que voy a ir incluyendo en diferentes temporadas si esto sigue en marcha, pero lo que se viene en la temporada que viene únicamente va a ser increíble. Y lo de los debates me encantó porque, claro, es donde yo me he ganado mis haters, como te decía, porque, claro, uno salía de la U y decía, esto me parece mal por esto, por esto, por esto, por esto. Y claro, y eso afectó a otras personas que fueron las que me enseñaron. Y después Claro, dije, no, 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 a ver, no lo dije de ese punto. Y me metí, de hecho, me metí a estudiar la maestría por eso. Porque también, una de las partes también fue eso, también porque dije, no, tengo que estudiar bien y después para poder ahora respaldar a lo que critiqué. Entonces me metí más en Bobat y ahora ya conociendo más lo que es Bobat también, ¿no? Y llego a la conclusión de que es una filosofía de vida de no saberlo todo, porque ahí es cuando se te empieza a cruzar los cables y empiezas a ¿no? hablar Y cosas mal. ser tolerante con las cosas. Es decir, al final tienes que abrirte y conocer mucho. Y yo Bobat es unas cosas de... No soy muy pro Bobat, la verdad, hay que decirlo. Pero, joder, a mí me gusta escuchar a la gente que sí lo es. Pero también creo que es necesario que haya otra persona que refute o que debata sobre eso y que diga que Claro, no. a Y la ya que final. tú, claro, tú vas creando tu propia identidad, tú vas creando tu propio conocimiento, tú puedes apoyar Bobat o no apoyarlo, eso ya va en ti, pero por lo menos ten dos visiones distintas. Exacto, eso me parece excelente, Entonces, ¿no? Espero si es que algún rato ves algo similar en mi podcast, pues ya sabes dónde agarrar la idea también. sí, sí, me encantaría, me encantaría. Así que sí, la temporada que viene a mí me ilusiona mucho y espero que salga tan bien para que todo el mundo pueda sentirse beneficiado de eso, porque al final es lo que te digo, lo que busco es ayudar y transmitir la información y divulgar la terapia ocupacional. ¿No? ¿Y has Y además que eso me tenido, permite. has, Dime. teni- has tenido ayuda económica tal vez o ayuda, No, no o... tiene ayuda. Todo esto. Es verdad que la suerte de que todos los invitados y todas las invitadas quieren participar, siempre están dispuestos a participar, y entonces eso ayuda mucho. Eh, Intenté contactar con una persona para invitarla al podcast que me pidió dinero. No era terapeuta ocupacional, pero era una persona que había recibido terapia ocupacional en el proceso que tenía y tal, era como más famosilla. Y me pidió dinero. Y entonces yo le rechacé, le dije que no. Pero al final esto es de manera altruista, es para aportar el conocimiento y dar a conocer, entonces, nada. Pero todo, menos mal que todos y todas los que vienen, vienen de manera altruista y con ganas de aportar su granito de arena. Y de ahí salen los episodios tan buenos que salen. Qué bien, qué bien. Bueno, ha sido increíble estas horas no sé, estas casi 3 horas de conversación. Te agradezco un montón. Quisiera terminar con ciertos mensajes que para mi contexto es importante. ¿Qué le podrías decir a los estudiantes de terapia ocupacional? Eh, ¿Qué les podrías decir a ellos? ¿Qué les podría decir? Pues que nunca cierren puertas, que investiguen, que descubran, que aprendan, que conozcan, que pregunten. Yo siempre que he podido he preguntado a otros profesores y profesoras, a profesionales. Al final, yo pienso que somos conocimiento. Nos tenemos que estar nutriendo de diferentes cosas y ser tolerantes y abrirte a todo lo que te digan, a todo obviamente a investigar por ti mismo. De nada sirve, no te puedes creer una idea a ciegas. Tienes que también investigar, buscar, descubrir.
eso en base a tu desarrollo profesional. Y te lo digo, siempre lo digo, soy todavía joven, no tengo, yo soy un polluelo, pero creo que eso es básico ya para la vida, donde tienes que tener esa picardía, esa curiosidad de aprender, de conocer cosas y, y también de ese carácter y liderazgo que muchas veces nos falta de estar ahí y de imponer también tu idea. Es decir, tienes que aceptar esas ideas que te dan, pero también poner las tuyas para que se conozca lo que haces, ¿no? Pues, no sé, no es que pasa aquí, pero si tienes a un terapeuta ocupacional y tienes un fisio, cada uno va a buscar por lo suyo. Entonces, el fisio muchas veces te puede comer porque es lo que más se conoce. Tú tienes Ujú. también que imponer tu idea y lo que tú haces. Entonces, el liderazgo y el carácter también lo veo necesario. Y después otra cosa. Descubrir e innovar, porque a lo mejor descubres cosas nuevas que no conocías y te llega a mucha gente. Fíjate yo con el podcast. No sabía que iba a tener el alcance que he tenido y aquí estoy contigo sentado, tú en Ecuador y yo en España. Entonces, joder, nunca se sabe lo que puede, a lo mejor una idea o como tú con la fórmula robótica, a lo mejor tienes una idea o tienes algo que puede llegar a mucha gente y que pensabas que no, lánzate y prueba. ¿Qué puede ocurrir? ¿Que falles? Bueno, pues fallas, pero y si sale bien, nunca se sabe. Entonces, esos serían como los dos mensajes principales que dejaría. Muy bien, perfecto. Y ahora que creo que también me gustaría en algún momento de mi vida ser profesor, creo que por eso también los estudios y la formación, que es casi similar a la que tú has seguido. ¿Qué le dirías a tus profesores? Si bien yo estoy aquí también gracias a alguno de ellos que me han motivado, me han inspirado y todo. ¿Qué le dirías a los otros profesores que tal vez no te inspiraron mucho, ¿no? ¿Qué dirías? Pues mira, a los otros profesores le dirían que cambiasen la forma de dar clases. Así, tal cual. Mira, una cosa que yo he estado en muchos comités de estos de calidad y toda la pesca, y siempre decía lo mismo, una persona que es profesora, si no te transmite, no aprendes. Yo me quedé en terapia ocupacional porque mi profesora, María, fue la que me transmitió y la que me enseñó. Obviamente hay áreas, asignaturas y temáticas, pero tú tienes que encontrar la forma de dar esa asignatura para que transmita, para que llegue a los alumnos, para que si hay una clase a las 4 de la tarde, el alumno tenga ganas de estar en la clase y no esté con el teléfono o no esté con el ordenador haciendo otras cosas. Entonces, eso es importante y fundamental en el profesor. Obviamente el alumno tiene su parte de culpa, pero si no llegas a transmitir, al final el alumno lo pierdes. Entonces yo creo que es importante, porque los profesores no todos lo hacen perfecto, también hay que tener su parte autocrítica. Y yo cuando sea profesor seguramente haré muchísimas cosas mal y tendré muchos problemas. Pero creo que es importante que si estás hablando de terapia ocupacional, sabiendo cómo es la terapia ocupacional y que lo más importante es transmitir, creo que eso es necesario. Es necesario y yo he tenido profesores que no me han transmitido, que he ido a clase, me han leído una diapositiva y listo. Entonces, creo que eso es fundamental, que te transmita y que al final las clases, tío, que terapia ocupacional, aparte de que tenga su base teórica, es práctica. Entonces, obviamente la base teórica hay que darla y hay que conocer y aprender sobre eso. Pero que es práctico, hay que hacerlo de una faceta más práctica o más dinámica o más entretenida. Al final yo creo que la gente escucha mis podcasts de 2 horas y media con un invitado por cómo es, el dinamismo que tiene, porque son preguntas, respuestas, entretenimiento, una charla, un café. Obviamente eso no va a ser una clase, pero un poco orientado a eso, ¿no? Que sea dinámico y que sea entretenido una clase. Si te vas únicamente en ir, leer una diapositiva y listo, pues ¿qué va a pasar? Porque el alumno se va a ir. Cognitivamente va a estar apagado. Y Entonces, bueno, yo le diría eso. parecen clases, ¿ah? Algunos de los podcasts porque son súper entretenidos y te enganchan ahí. Y claro, Claro. y claro, se cierro con eso, ¿no? De tener la humildad de decir, si bien critico una postura, no sé todo, me puedo estar equivocando. Eso siempre también le digo a algunos alumnos que he tenido, todo lo que digo, por favor, vayan a la casa, revíselo y quédese con lo que ustedes consideren después de haber revisado. Humildad. Y la Mm, otra, si no sé algo, no digo nada, digo no sé y ya está. claro, Porque a tal cual. veces, No sabemos de todo. claro, el hecho de que sea el profesor o maestro, dice, no, este ya sabe todo y no, nunca es así, ¿no? Bueno, quedo muy agradecido por este tiempo.
Creo que va a ser inspirador para muchos compañeros también que se están graduando de la universidad. Eh, Quiero que sepas que ese trabajo ha sido muy bueno, sin llegar al elogio. Quiero que sepas que es muy bueno, que continúes así y que muchas gracias. Es lo único que te puedo decir de parte de acá de Eddie Kisilema como terapeuta ocupacional. Estoy muy agradecido por todo tu trabajo. Espero algún rato conocerte. Espero que si te coge en septiembre pueda estar por allá, pues te busco y vemos cómo poder aportar, que creo que también algo coincidimos es en este amor a nuestra profesión que nos mantiene aquí sentados, ¿no? Compartiendo con el resto. Entonces, muchas gracias y gracias por algunas últimas palabras que puedes decir. Pues nada, Eddie, agradecerte a ti por contactar conmigo, por hacerme este espacio en tu proyecto, que de verdad te animo mucho a que sigas en él, que yo también pasé por ahí y fíjate, ahora pues cada vez la gente lo conoce. Seguro que con el esfuerzo y las ganas que le estás poniendo vas a conseguir llegar a cada vez a más gente y ayudar, que es el propósito que tú tienes, ayudar a la gente. Entonces te animo muchísimo a seguir. Y agradecerte este espacio que has tenido de darme para hablar y darte la chapa y darle la chapa a todos los que nos escuchen. Porque algo con lo que comencé en menos de un año ha llegado tan lejos, no me lo imaginaba, no me lo esperaba. Y ver que contactaste conmigo para entrevistarme, para hablar con esta charla, como tomando un café. De verdad, me hace mucha ilusión y siempre lo voy a agradecer a todo el mundo que viene al podcast, todo el mundo que nos escucha, porque al final todo es gracias a ellos. Así que agradecerte este espacio y bueno, animar a todo el mundo a que conozcan el podcast, a que escuchen los episodios y cualquier cosa, pues bueno, tienes mis redes sociales, igual tú tienes mi red social para cualquier cosa que necesites de comunicar, de hablar, de transmitir, de charlar, pues sin problema, puedes contar conmigo. Y yo estoy encantado de hablar de temas y sobre todo de terapia ocupacional. Y nada, animo a la gente también a que siga el podcast, a que aporte también ese grado de arena al proyecto, pues compartiendo, mencionando, siguiendo, dándole me gusta y todo lo típico, pero sobre todo eso, que escuchen, que conozcan y que aprendan, que es lo más importante y es la base para todo. Así que nada, muchísimas gracias. Y ya está, y ya nos vemos en septiembre. Si estás por España y te vienes a Málaga, pues nos vamos a Casa Mira como un helado de chocolate belga con coco. Muchas gracias, muchas gracias. Y cierro siempre con esto, ¿no? ¿Alguna canción, tu canción favorita? Porque esta la vamos a poner acá. Tu canción, la que te ha inspirado, a la que con esta No, cerramos. bueno, la que me ha inspirado no, pero una canción que a mí siempre me encanta y siempre canto, que la escucho, es la de ¿Cómo te atreves? De Morat. ¿Cómo te atreves de morar? Fíjate, Listo. ¿eh? Muchas gracias, nos despedimos. Gracias a todo el público por escuchar. Que tengan una bonita tarde, día o noche, donde quiera que se encuentren. Y muchas gracias. Este ha sido el podcast para terapeutas ocupacionales con Jorge, un invitado súper especial. Muchas gracias, muy amable. Gracias, adiós.